Saludos a todos, muchas gracias por estar acá en el live. Recuerden que ustedes también pueden preguntar, o sea, no solo pregunto yo, sino que ustedes también pueden preguntar. ¿Qué dice? Bajate vos el volumen Z, así quedan iguales. Dale, buenísimo, listo. Ahí está. Ahí va, listo. Bueno, entonces, la cosa es así. ¿Cómo se llama? Tu época como gamer empieza también en el Family. O sea, conoces. Tengo 5 años de ColecoVision, que no los puedo desestimar. En esos 5 años, entre el 88 y el 93, conozco el Coleco porque lo tengo en casa. Hay vecinos que tienen Atari, conozco todo lo que pasa en los arcades y también tengo mi vecino con Commodore 64 y otro con MSX. Entonces tengo una noción, más allá de no haber visto la Amiga, de todo lo que es la previa. Hay historia previa al Family Game, pero bueno, no está tan marcada y la Argentina tiene el problema de la economía que condiciona el periodo, porque acá llegan los 8 y 16 bits, llegan juntos. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No hay que dejar eso de lado. Bueno, y de la Coleco, entonces, ¿qué es lo que me podés hablar? Por ejemplo, a mí que yo soy más, yo nací en el 88, para que te des una idea, casi 10 años nos llevamos de diferencia, así que yo esa etapa no la viví, sino que la viví recién en la época de los emuladores. ¿Qué es lo que vos me dirías? Bueno, mirá, si tenés que hablarle a un pibe de mi edad o a un pibe, por ejemplo, ahora, actual. ¿Cómo lo adentrarías vos en ese mundo? Que es lo que yo hablo, por ejemplo, te lo digo porque yo lo hablo con un amigo que tiene mi edad, ¿viste? Y me dice, no, pero yo a mi nene no le puedo hacer jugar Doom 64 o hacerle jugar Doom. Me dice, no, ¿qué es esto? ¿Cómo harías vos porque me surgió, viste, justo esa pregunta, ¿cómo harías vos para hacerlo entrar en ese mundo? Estamos hablando igual de mucho más antes de 8 bits. Bueno, técnicamente el Coleco tiene 8 bits, digamos que tiene un hardware similar al del Family Game, es el Mark I prácticamente, que es la máquina que luego va a ser la Master System, o sea, tiene una capacidad de megahertz similar a la del Family Game y maneja con 16 colores en simultáneo. Para explicarlo rápido sería una consola que tiene los gráficos casi como el Family Game, pero el catálogo es el de Atari. Entonces, los juegos de Atari se ven muchísimo mejor en Coleco. Ejemplo de Donkey Kong. Donkey Kong se ve espantoso en Atari y en Coleco es prácticamente el mismo que se veía en arcade, con el mono bien hecho, definido, el martillo. Entonces, es eso el Coleco. Ahora, es parte del crack de los videojuegos que ocurre antes de Mario, donde no había razón para tener una consola frente a una computadora hogareña. Y el Coleco no llegó a tener 100 juegos. Fue puesto en la Argentina, dado que después del 83 y el 84, cuando estuvo el crack, que se dejaron de vender consolas, ¿qué hacemos con todo este plástico? Mandalo para Sudamérica. Entonces acá en la Argentina ponen un programa de televisión que se llama La Trasnoche Kenia Shark, y ese programa a las 12 de la noche, yo era un niño, vendía los juegos de Coleco, entre ellos el Rocky Balboa, el Donkey Kong, el de los Pitufos, muy bien logrado, alguno de James Bond, que era un autito en realidad. Feo el Coleco, pero bueno, a mí me llamaba mucho la atención, lo que sí en esa época perdía contra otras formas de entretenimiento, como, no sé, jugar con muñequitos o los libros de Dirige tu propia aventura. Por eso siempre destaco que el Family arranca con los videojuegos de verdad por un claro detalle. Los juegos de Family tienen final. O sea, vos jugás y jugás hasta un momento donde aparecen los créditos y termina. Entonces, después de que tiene un final, se puede culturizar, como terminar un libro o terminar de ver una película. Y a partir de ahora quiero ver otra película o leer otro libro y se suma a mi cultura. La cultura del Coleco, del Atari, es algo cíclico de solamente sumar puntos. Los juegos tienen 3 niveles que luego van más rápido. No es que hay que rescatar a una princesa como ocurre a partir de Mario Bros. Esa sería la diferencia principal. O sea, no le sugiero a nadie que vaya, que se está perdiendo grandes cosas del videojuego. No, es hablar de los videojuegos, o por ejemplo, si comparásemos la vida de Lionel Messi con la historia de los videojuegos, es hacer mucho hincapié cuando Messi tenía 3 o 4 años. Claro, 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 claro. No sirve para nada, no es importante, no es gravitante, no está jugando en Barcelona todavía. Falta para que eso ocurra y los videojuegos empiezan a crecer a partir del Family Game. Claro, y por ejemplo, del cambio de ahí, de la Atari, la Coleco, la Master System, bueno, la Master System igual entre la Family, creo que el Streets of Rage de la Master System es hermoso. Pero en ese cambio, ¿vos cómo lo recibís al cambio de esa época? Eh, Hasta el año 90, por ejemplo, yo te puedo hablar del Mundial de Italia 90 como referencia para gente que tenga más edad, porque vos tenías 1 año y medio, 2 años sin recordar esto, pero el famoso Mundial donde Goicoechea se hace ídolo por 2 penales, uno no consideraba
el hecho de tener un juego de fútbol en la casa. O sea, uno no veía, como hoy puede pasar, que vas y antes del partido te jugás un FIFA a ver cómo va a salir, o viste, no contabas con eso. Y también es un año de plena batimanía. O sea, estrenó la película de Michael Keaton con Jack Nicholson como el Guasón, y uno no cuenta con que haya un juego de Batman, que hoy es normal tener la película y el juego en la consola que uno, porque ya estaba muerto el coleco. Entonces en el 91 ya está Caballo, Sí, Caballo viene el 1-1, y se inunda de propagandas para el Día del Niño, agosto del 91, el Electrolab Family Game. Yo había visto ese verano el Nintendo en la casa de una familia de acá del edificio que podía comprarlo, y cuando veo el Super Mario Bros., la primera sensación es que conozco a ese personaje por haber jugado a Donkey Kong, o Donkey Kong Jr., o Donkey Kong 3. Conozco al personaje que no se llama Mario aún. Mario, el más famoso de Argentina, era Mario Baracus, de Brigada A, Mario Kempes, el futbolista, Mario Zapag, el humorista. Entonces, Mario no era Bros todavía. Cuando veo que empieza a correr, que golpea el hongo con el símbolo de interrogación, que sale el hongo, que crece y que ahora puede romper las piedras, se agacha, luego agarra la flor, dispara, entendí que había empezado una nueva etapa de los videojuegos, que yo conocía anteriormente en Commodore 64, un juego muy similar, que se llamaba Giana Sister. No sé si conocés Zetaplay, ¿eh? no, Una clara copia de Super Mario Bros. Que había en Commodore 64. no, la verdad que no tenía. Hola, ¿cómo estás, Gradion? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Recién empezando acá y inundándonos de información. Entonces, bueno, hablamos de la Coleco de la Family. Justamente yo le hice una entrevista a Cabiciando, un canal de Twitch que también tiene canal en TikTok y en YouTube. Y el papá trabajaba en la fábrica de Edu, que Edu era clonaba la Atari. Y nada, me pareció interesante, ¿viste? El chabón me decía, no, me dice, mi viejo trabajaba en la fábrica de Edu, así que ahí pude conseguir la Atari. Yo la Atari, en mi vaga vida, ¿cómo se llama? La jugué. Yo te estaba contando justamente antes de iniciar Live que yo trabajo de seguridad, y en uno de los edificios donde yo trabajé, un chabón agarra y me dice, mirá, me dice, yo sé que me dice que vos transmitís en vivo, que te gustan los videojuegos, me dice, mi viejo tiene esta consola, me dice, la está por tirar. Me fijo y era una Commodore 64. Bueno, agarro y le digo, bueno, le digo, la traigo, viste, la bolsa de residuos, todo llena de polvo. Un viaje y encima pesaba, no sé, como si fuera una heladera, pesaba la máquina. Y la traigo, la probé con la suerte de que andaba. Así que la tengo acá y la tengo No hay que es una diferencia de volumen, la gente. muy alto o muy bajo. Dicen que tienes que bajarte el tuyo para que caigamos a la misma línea. A ver, ahí va. Hola, hola, a ver, habla de mí. No están diciendo, la gente está viendo ahí, están en YouTube. Digo, recto. Ellos están de copilotos acá. Sí. Sí. Sí, lo dice Grey. Buenísimo, buenísimo, listo. Bueno, entonces te contaba eso, ¿viste? Que la traje con la suerte de que andaba y era, a ver, otro mundo. Eh, bueno, entonces hablamos, no sé si saltar directamente a la Play, pero es mucho salto. Que está saltando el Sí, Sega, amigo, va a haber sí. problemas si te saltas el Sega. ¿Cómo? ¿Qué pasó, de mala onda? Por eso no, jamás. Jamás. Sega, no, Yo soy Sega. hablando y Yo soy Sega Lover, Sega Lover. Bueno, entonces vamos a hacer una comparativa acá porque tenemos muchos Nintenderos también y Segueros. Comparemos Sega y Super Nintendo. Las dos consolas son de 16, la 16 bit, y acá puede haber un buen debate de mucho. Igual yo soy más ceguero, pero por ejemplo con Romer me pasó que Romer era mucho más Nintendero, pero porque él vive del lado de Tierra del Fuego y él me explicaba que llegaban las consolas antes ahí, entonces tuvo la oportunidad de tener una Nintendo y una Super Nintendo. Yo al revés, yo creo que lo más cercano al Nintendo que tuve fue el Family y olvídate. Quise comprar una Super Nintendo hace muchos años. De hecho, uno de mis traumas es no poder jugar Pokémon Stadium, pero ¿cómo se llama? No, nunca llegué. Así que bueno. ¿Sega o Super Nintendo y por qué? Es una respuesta que yo puedo estar hablando sin exagerar 6-7 horas. Es exagerar. Yo hice el programa sobre la liga de las consolas, muy organizado. No sé si has visto alguno de las ligas de la consola. Sí, lo vi. No, ya vamos a entrar en eso.
Claro, eso es como ahí se terminó de dar la verdad. Después de hacer un estudio concienzudo, dividiendo los aspectos que definen a una consola, los principales, que es un aspecto técnico, la parte de gráficos, sonido, la jugabilidad, el joystick, un aspecto social, cuánto fue que vendió, qué tanta influencia popular tuvo, cómo era desde el punto de vista del multijugador, y el aspecto más importante, el catálogo, dividiendo el catálogo por las partes que conocemos, juegos de deportes, juegos de automóviles, juegos de aventura, juegos de beat'em up, juegos de RPG, ¿sí? Todo eso, también nuevas sagas, bueno, todo lo que se puede considerar. Y después de hacer un torneo que llevó varios meses y un partido de 3 horas con gente experta y con 200 personas mirando, llegamos a la conclusión que sobre 3.000 puntos posibles, el Super Nintendo le puede ganar al Mega Drive si hacen una pelea por 20 puntos de diferencia, o sea, 1520 a 1480, una cosa así, lo cual obviamente indica que son dos máquinas que empatan. Sí. Después podés agarrar y medir determinadas cuestiones que pueden ser polémicas respecto de cuál máquina fue mejor que la otra. En la Argentina no hay ninguna duda que obviamente el Mega Drive es una relación de cerca de 8-2, cada 10 familias, 8 iban a tener un Sega o un Sonda Genesis. Mega Drive valen todos, y 2, con suerte, tendrían el Super Nintendo. Puede ser 9-1 también la diferencia. En la Argentina, en el mundo esto no es tan así, si bien en Brasil también ganó el Mega Drive y en algunos lugares de Japón. Supuestamente el Super Nintendo ha ganado en Europa y sobre todo en Estados Unidos, lo que da un total de 60-40 a favor de Super Nintendo, cosa que acá en Argentina no ocurrió. Sacando la cuestión que tiene que ver con las ventas y hablando de lo que tiene que ver con el catálogo en sí, si bien el catálogo del Mega Drive es fantástico, la mejor consola de la historia de Sega y uno de los mejores rivales que ha tenido Nintendo en su historia, yo creo que los principales títulos de mayor calidad están por lo menos los primeros 5 en forma exclusiva del lado del Super Nintendo, y ahí es donde empiezan los problemas. Claro, claro, claro. Y por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Hoy en día igual existe un port de Final Fight y salió el Final Fight para Super Nintendo, pero no es lo mismo el Final Fight de arcade que el Final Fight de Super Nintendo. Pero está muy bien el Super Nintendo igual. Sí, sin embargo, el port que están sacando para Sega, puedes elegir a los 3. O sea, ¿por qué hoy en día pueden hacer un port con esa calidad y no en su tiempo no lo pudieron hacer, ¿no? O sea, porque se fueron comprimiendo la cantidad de megas que puede resistir el cartucho, entonces puede meterle más megas y aparte más tiempo de trabajo, ¿no es cierto? No es que quizás no podían en su época, no podían en ese tiempo con el tiempo que vos tenés para entregar el videojuego. Entonces yo creo que si bien ahora se puedan seguir haciendo cosas, no hay que ser pasados de nostalgia, y la generación de 16 bits terminó en 1996. gracias a Luke por ese follow. Gracias, Luke. Qué grande, Luke. Es carísimo esta idea de Nintendo. Siempre es caro Nintendo. Sí. Voy a buscar algo para tomar, aguantado 2 minutos menos. Un segundo. Sí, tranqui, tranqui. Bueno, gente, ¿cómo están todos? Recuerden que pueden comentar, o sea, pueden preguntar lo que ustedes quieran acá. Para eso está la entrevista. Si también la hacemos un poco más interactiva, no solo con las preguntas que quizás yo ya tengo preparadas, sino que nada. Hay mucho más conocimientos de la arquitectura. Un día los programadores independientes no están atados a deadlines debido a razones económicas, etc. Exacto, ahí te explica Joaquín Coelho, que está en Australia, venezolano en Australia, gran conocedor de videojuegos, un experto en 3DO, en Atari Jaguar y en casi todas las consolas. Te está explicando el porqué de que se puede, o sea, juegos como Paprium, ¿sí? Que es un beat'em up, supongo, conocerás, de Mega Drive. Sí, pero todavía no lo puedo conseguir. La única manera que tengo de conseguirlo es comprarlo físico y es imposible que me llegue acá en Argentina. Así que nada, el día que lo agarre ese juego, mínimo le tengo que dedicar un mes entero de jugabilidad, rejugabilidad y rejugabilidad de vuelta, porque como lo ves, vos decís, no, es la cúspide de Sega hoy en gráficos. Sin hablar, ¿no? Sin hablar de que el otro día hablábamos con Fonti también de que hay juegos de Sega que merecen un remake a hoy en día. No sé si un remake o un remaster, pero por ejemplo Comic Zone, Ristar, Vectorman, ¿qué más? Gunstar Heroes, pero bueno, son juegos que no... Yo creo, a mí más que remake o remaster me gustaría ver continuaciones, ¿no es cierto? Lo de Comic Zone queda en la historia como uno de los grandes juegos de una sola entrega, ¿no es cierto? Como poder hablar, por ejemplo, de Conquer Bad Fur Day del Nintendo 64, o pensar en PlayStation 2, un juego como Black, ¿sí?
que no han tenido continuación y la gente los recontra recuerda. Cuando cada porquería se hace 3, 4, el 5 de cada franquicia de porquería, y hay algunos juegos, entre ellos Comic Zone, que desde la época del Saturn Sí, se lo está esperando, ¿no es cierto? O Chacán, por ejemplo, que nunca ha vuelto. Chacán, tal cual. Oyéndonos un poco más para acá, Dino Crisis es un juego que hasta el día de hoy se sigue esperando por lo menos un remake del juego. O una Seguro. continuación, O viste una que hubo un con... Dino Crisis No, sí, 3, igual para mí algo fue malo. es horrible el Dino Crisis 3, no, no lo jueguen. Acá, Luke, ¿quién? Sí, perdón que mi Indus pregunta, ¿hay algún libro que recomienden para conocer más a fondo los inicios de los videojuegos? Mira, hace poco yo vi en un canal que, bueno, yo me dedico más a los beat'em up, hay un canal que no me acuerdo ahora el nombre, Pixel to Pixel creo que es el del caballo. El chabón recomendó un libro que salió que se llama La Enciclopedia de los Beep'em Up. No sé, quizás te sirva. No, no lo busqué si está en PDF, pero no sale muy caro y quizás llegue acá a Argentina. Esperemos que sí. Yo lo quiero comprar. Pero Yo bueno, a los que le gusten los videojuegos viejos les recomiendo ver los informes La Masa. Si querés lo voy a poner acá es por escrito. da masa. Son los primeros videos. Yo empecé en 2012 a hacer videos en internet, pero lo que pasa es que como un pelotudo después lo largué. Pues yo arranqué antes que todos. Si ponen informes La Masa en YouTube, van a ver mis videos viejos, que ahí arranco hablando desde el Coleco y termino en PlayStation 3. Y eso es ahí van a tener. Ahí van a tener info, La info. historia la viví, ¿no? O sea, no es que la puedo estudiar. Si bien obviamente una de las características por las cuales yo sé mucho videojuegos es por haber leído todas las revistas que había en ese entonces. Y que hoy está bueno agarrar y estoy sin plata para comprarme todos los libros que me querría comprar. Yo soy de una camada que al tener 10 años más que tu generación, por ejemplo, la gente de mi camada ya es la que arrancó con el videojuego. Entonces lo mío es más que una cuestión enciclopédica, es una cuestión apostólica, ¿no? Yo estaba ahí. Yo lo que cuento es lo que pasó porque yo estaba ahí. Claro, Por eso, viste, a veces cuando me discuten cosas, viste, si no estaban ahí, no acepto discusión yo. es como el meme ese que dice, que le dice el león de Narnia, dice un nene de 10 años cuando me quiere hablar de Dragon Ball y el león le dice, no me hables niño de las Sagradas Escrituras cuando yo estuve ahí cuando las escribieron. Algo así. Es el link de YouTube, jajaja, si no ponen informes la masa. Sí, no hay problema igual. Yo tengo que sacar hace tiempo el tema de los links porque la gente suele compartir muchos links y nada, sé que no lo hacen con malicia, pero lo había sacado porque en un tiempo sí. Eh, ¿Cómo se llama? Y bueno, nada, entonces bueno, ahora sí, pasemos a la PlayStation, que fue una época que mayormente la gente de mi edad más que nada disfrutó, ¿no? La gente que ya está pisando, no, yo ya estoy pasando ya tengo 35, o sea, ya estoy llegando a los 40, me quiero hacer el pibe, pero ya estoy, ya estoy cerca de los 40. Que disfrutamos más que nada, o sea, a full los videojuegos. Hay una consola hay una consola que es el sueño húmedo del Z Player, que es la Sega Dreamcast. Así que vamos a hablar un poco de la Sega Dreamcast y cómo fue que viviste vos esa transformación al momento de cambiar de 16 bits a 64 bits, ¿no? O 32 bits. No, 32 bits tenía la Play, si no estoy mal. Vas a corregir Play vos. 1 tiene 32, la Nintendo 64, la de Link 128. Sí. Entonces, bueno, pasemos un poco a la Play y después hablamos de la Dreamcast y la Nintendo 64. O primero la Nintendo 64 y después la Dreamcast. En mi caso, por ejemplo, yo después de tener el Family Game en el 93, tuve el Sega Genesis en el 94 y Super Nintendo en el 96. Ahí es donde yo empiezo a aprender de videojuegos, cuando corté con la camiseta. Claro, O sea, yo desde ahí entiendo que puedo gritar los goles de Boca y puedo gritar los goles de River. claro. Cosa que en el fútbol no ocurre y acá sí. Entonces yo desde ahí, yo jodo, a mí me gusta el Nintendo porque tiene Zelda y Metroid, entonces eso no lo podés pelear. Pero el Mega Drive es el Mega Drive. Entonces yo tuve las dos consolas y yo pude disfrutar ambas. Entonces ya eso me dio la idea de que por más que ahora iba con una intencionalidad a comprar la Nintendo 64 por la esperanza de que exista y se sabía que iba a venir el Zelda 64, yo compré el 64 antes de que salga Ocarina of Time a la venta. Claro, Entonces tengo el 64 y luego por ver todo lo que ofrece el PlayStation 1 que le gana prontamente la pulseada del Sega Saturn, compré la Play 1 también, ambas en 1998, oh, que es considerado el mejor año de la historia de los videojuegos y para mí también es el mejor año de mi vida gamer, ¿no?
Sí, Ese año jugué Mario 64, GoldenEye, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Ocarina of Time, el top 5 de esa generación y uno de los mejores top 5 de cualquier generación. De hecho, ese es un top 5 que yo no admito mucha discusión cuando me preguntan cuáles fueron los mejores 5 juegos de PlayStation 1 más Nintendo 64. Me parece que es casi un hecho científico e indiscutible. claro. Sí, 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 tal No, cual, con tal eso cual. sí se acabó. No es una cuestión de opinión. A mí me gusta este, yo creo que es este, pues acá no, porque para mí el Tony Hawk. Ok, los gustos van por un lado, la verdad va por el otro. Gracias a Joaquín Coelho por ese follow. Muchas, muchas gracias. Joaquín Coelho, siempre apoyando canales de Twitch. Sí, sí, no, tal cual, tal cual. Coincido totalmente y coincido totalmente. No sé qué hizo los puntos del canal. Ah, Joaquín. Lo de Mario. Mario, anda a la concha de la madre. Corre bien la bomba. Y yo que no se llama. Yo, si bien de lo que yo te puedo llegar a hablar es de un poco más de acá de Sony, a mí me pasa que mucha gente a mí me dice, no, ojo, estás haciendo blasfemia. A mí, GTA y God of War, me parece, yo siempre digo, God of War es un juegazo, pero a mí no me gusta, yo no lo jugaría todo el día. Lo jugué, lo pasé, listo, se acabó ahí, chau God of War. Con GTA, para mí GTA se terminó en el Vice City y me puede pasar así, y creo que es respetable, pero hay gente que ama GTA y para mí es lo mismo, es lo mismo. Es el FIFA 2006 con nuevos parches y nuevos gráficos y nuevas canchas y listo, se acabó. Pero bueno, no sé qué opinás vos en ese sentido. Cuestión de la edad. Hay edades y hay momentos para el aprendizaje de los videojuegos. Es importante saber a veces en una persona que se dedica a entender de videojuegos, como puede ser vos, como mucha la gente que está acá mirando, o puede ser Ludus Pauper, por ejemplo, que crea contenido, o muchos de los otros muchachos que no son creadores de contenido, pero son gilo, todo lo que están ahí saben. Que a veces uno le quedan ciertos pruritos que tiene que ver cuando uno logra aprender. Ese primer aprendizaje, si llega a cambiar después, rompe el efecto nostalgia. Entonces nos puede dar un sesgo erróneo de que eso no está bien. Hay que aprender a pararse fuera del sesgo y decir, está bien lo que opino yo, pese a que sea yo el que opina, como ponerse afuera de la propia opinión. Gracias a Red por ese follow. A ver, doy el ejemplo por el caso, como me decís, de GTA Vice City, ¿no es cierto? Es cierto que fue el primero que proponía ahí con... ¿Cómo era? Mapa mundo abierto. El mapa. En realidad GTA 3, pero las misiones, sí, Tony Versetti, ¿no? Las misiones de Tony son más marcadas y el juego pasa a ser más de aventura que de autos como era antes. Pero el San Andreas, en realidad, es una expansión a lo que fue el Vice City. Y el GTA 4, si bien se quitan posibilidades, se crece mucho en la línea de la calidad del contenido argumental. La premisa de GTA 4 es mejor que la premisa de Vice City o de San Andreas. San Andreas viene a estar preso, baja con un bolsito, sale porque están los rojos y los verdes y se tiene que matar. Pero el GTA 4, cuando el engaño que le hace el tío, que le dice que está millonario en Nueva York, y cuando llega el chofer de la mafia y se da cuenta que tiene que arrancar de abajo con un celular, puso a la gente, aunque hoy, ahora, con el tiempo, cuando tiene ahora el nuevo efecto nostalgia, porque eso es lo que yo he visto con los años. Mucha gente dice algo ahora no me gusta y con los años lo empiezan a rever porque a veces lo que le dicen no me gusta al principio es porque modificó lo que tenía entendido como un canon. Modificarse el canon, que yo conocí cuando era chico, entonces no me gusta y me cruzo de brazos y me empaco. Eso es lo que ocurre con toda la gente hasta que uno no logra apartarse del gusto. Por eso decir que en realidad los mejores GTA probablemente estén entre San Andreas 4 y 5, que son los que vinieron después de Vice City, sin dejar de reconocer la Vice City lo que fue, por cómo cambió muchísimo a mi excepción de lo que era el GTA. Por eso digo que esto ocurre mucho con el caso del Resident Evil 4. Mucha gente dice el Resident Evil 4 no me gusta y yo empecé a estudiar, yo tuve local 10 años de hablar con la gente, 10 años de crear estadística. De hecho, yo estoy hablando con vos y también llego a una cuestión de estadística porque saco la cuestión de la edad. Cuando la gente que tiene 10 años menos que yo me decía, a mí el Resident Evil 4 me parece un buen juego, pero un mal Resident Evil, que son nociones máximas, oraciones que se roban de internet.
o ahora decir envejeció mal. ¿Qué envejeció mal? Vos envejeciste mal. El juego salió cuando tenía que salir y no fue pensado para envejecer. A lo que voy, y no se sabía lo que iba a haber con los años. Entonces, el Resident Evil 4, ¿por qué ocurre en el proceso de la gente que tiene entre 33 y 37 años el decir que les gustaba más el 2.7? Porque cuando eran chiquitos y tenían 10, 11, el primer Exacto. y se comieron un susto tan grande que ahora que son grandes pueden entender, inteligir cambios que propone la industria del videojuego y descubren que el juego efectivamente da menos terror porque es menos de supervivencia en horror de lo que fue en PlayStation 1, pero el contexto del momento de salida justifica el cambio del Resident Evil 4 en función de que el 13 del 2000 y el 4 del 2005, en esos 5 años, se bastardeó el survival horror. Había una cantidad de títulos que ya no cabía más lo que pasaba. Entonces hubo que cambiar. Por eso digo de que soy muy abyecto a agarrar y decirme fuimos de este punto y creo esto porque esto es así con una máxima. Cualquier máxima para mí puede cambiar. Por eso te decía de qué pienso de GTA Vice City, por ejemplo. Claro, claro. No, tal cual, tal cual. Bueno, igual me adelantaste un montón la entrevista porque iba a llegar un punto a hablar de Resident Evil, los survival horror y todo eso. No, pero estamos a poco. O sea, me decías que no te gustaba el God of War, por ejemplo. No. Yo hacer una lectura, Sí, antes de que vos me digas tu razón, yo digo lo que veo yo. Sí, decime. No te voy a decir lo que veo yo. Yo no te conozco, Z Player, es la primera vez que te veo. Sí, es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Yo creo lo siguiente. Me acabas de decir que tenés una relación con el beat'em up. Sí. El beat'em up fue un género que empieza a surgir en la segunda mitad de la década del 80, en la tercera generación de consolas, en el Family Game. Antes de esto hay indicios de la llegada del beat'em up con juegos como Renegade, por ejemplo. Pero el beat'em up, de verdad, es el Double Dragon, gente. Pese a que haya otros, el Double Dragon es el de verdad, el que llamaba la atención. Eran dos tipitos malos, pegaba codazo uno. Enseguida vino Golden Axe, enseguida vino Final Fight, enseguida vienen las Tortugas Ninja y los Simpsons para hablar de género. Entonces los juegos de superhéroes más destacados también de esa línea, Spider-Man y sus amigos, Capitán América y los Vengadores, o los X-Men. Obviamente. En consolas, esto es representado por la saga callejera Street of Rage, la saga épico medieval Golden Axe, o también tenemos sagas de otro estilo que también tienen que ver con superhéroes. Entonces había diferentes variables de lo que es un beat'em up. El género se empezó a sobrecalentar, o sea, hay demasiada cantidad y para el 95 tenemos Capitán Comando y tenemos Kailas y Dinosaurios, entre ellos la individualidad del Comic Zone, que mostraba un juego que se jugaba como un beat'em up con algunos elementos de aventura que era moderno para la época, que iba a ser un juego single player, no se jugaba de a dos, e iba a quedar, a mi juicio, como la última referencia de un juego de yo los mato a todos solo en single player, sólido, hasta Kratos, precisamente. En el medio, 95 es Comic Zone, 2005 es God of War. En esos 10 años, ¿qué es lo que ocurre con el beat'em up? El beat'em up requiere de una cierta velocidad y cantidad de enemigos en pantalla que son propios de los juegos bidimensionales. Cuando estamos pasando los juegos tridimensionales en la época de PlayStation 1, no se puede lograr con polígonos la cantidad de enemigos. Por ejemplo, lo que se esperaba que era el Final Fight o Street of Rage en 3D, iba a ser el Fighting Force en PlayStation 1, no podía porque los luchadores venían de a uno a dos y pegaba todo tosco porque la máquina no puede mover tantos polígonos. Claro. Entonces hay juegos como el de los Cuatro Fantásticos, que es un beat'em up, que yo te digo que en ese momento, si sale en 1997, y en 1997 tenemos Crash Bandicoot 2, tenemos Tomb Raider 2, tenemos Final Fantasy 7, el beat'em up empieza a ser visto, aunque duela, como un género menor. Ah, sos un bobito, jugás esos juegos de ah, qué boludo, yo juego Resident Evil y tengo que pensar, bobo. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente del beat'em up pierde noción. En PlayStation 2 arranca con The Bowser, el Bowser es como un beat'em up con polígono, le va para el culo, sale Devil May Cry. El Devil May Cry surge como un Resident Evil. Entonces tiene una perspectiva que no es propia del beat'em up. De hecho, Devil May Cry iba a ser el Resident Evil 4. Exacto, esa era la idea, o arrancó siéndolo así. Aparece Rigar en 2002 con menos fama, pero va definiendo lo que luego sería God of War. En 2003 vuelve el Príncipe de Persia, pero ahora está con mucha acción. Para el 2004 tenemos un segundo Devil May Cry, en 2005 el segundo Príncipe de Persia y la llegada de God of War. El God of War, que tiene los hit points mientras va golpeando y tiene la hélice para pegar a los 8 lugares, es una explicación de las espadas del caos. Vos, en la perspectiva isométrica, tenés 8 direcciones de ataque. Cuando vos tenés las cadenas de caos, le pega todos juntos. Sí. Entonces, el God of War viene como a reinventar el beat'em up, pero sin
desoír a las nociones actuales, que es tenés que tener un poco de historia, tenés que tener algún puzzle y meterle un poquito de plataforma para hacer una aventura integral. Sin embargo, todos sabemos que en el espíritu se juega como un beat'em up. A la gente purista del beat'em up, quizás vieron como a Kratos como un invasor, un modificador de lo que era aquel género que en aquel momento estaba muerto y que lo hemos visto resucitar de alguna manera hoy en juegos indie. El beat'em up per se quedó como un género propio del pasado. Sin el pico de los arcades. Y eso que no estamos tocando los desastres como, no sé, Mortal Kombat Special Force o Mythology Sub-Zero, que fueron, mejor no los toquemos. Eso no, eso ni hablar. Acá me pregunta, Joaquín Coelho me pregunta, para el Z Player, ¿hay dos tipos de personas en este mundo? ¿Turtles in Time o Hyperstone Haze? Y mirá, hay que tener en cuenta que Turtles in Time yo lo jugué totalmente en arcade, no lo pude jugar para Nintendo, y Hyperstone Haze, si no estoy mal, hasta el momento solamente salió para Sega. Yo tuve una consola hogareña que era Sega y me pasaba horas jugando el Hyperstone Haze, pero para mí, en jugabilidad y por gráficos hermosos que uno no podía tener un arcade en su casa, me tiro totalmente al Turtles in Time. Está el Super Nintendo, yo lo terminé en el Super Nintendo, está muy bien logrado. Pero bueno. Pero ¿me entendés lo que te quiero decir con lo que son las concepciones? Por eso uno capaz se la agarra con Kratos. El God of War es un juegazo, ZPlay. El God of War es un juegazo que está bien hecho. Es que agarraron y entendieron todo como para volver a reinventar. Y es hoy todavía que God of War 2 puede ser pico del estilo. O sea, un juego visto en esa perspectiva donde haya que golpearlos a todos. Quizás el que se haya acercado después de que salió en el año 2007, mi hija no había nacido, tiene 15 años. Desde el 2007 para acá, el único que quizás se acerque sea Bayonetta 2 del año 2014, dado que ni siquiera el God of War 3, Dante's Inferno, Castlevania Lord of Shadows 2, el Bayonetta 1, el Bayonetta 3, o juegos que tienen demasiado componente RPG como para ser solamente visto como un beat'em up acá de aventura, como el Nier Automata, para mí sigue ganando el God of War 2 que pelea contra Zeus. Es verdad, es como ver la saga terminada de los Caballeros del Zodíaco contra Zeus. Pero bueno, yo en ningún momento digo que el God of War es malo, sino que yo no lo veo rejugable. O sea, ¿cómo se llama? Doy esa opinión, porque me dicen, porque a vos no te gusta el God of War. No, yo no lo veo rejugable. Solo pasé al juego, me pasé todos los God of War. De hecho, el último, el God of War Ragnarok, no lo jugué, así que no puedo opinar sobre el God of War Ragnarok. Pero yo... ¿Jugaste el anterior, el de 2018 lo jugaste? Sí, pero yo, por ejemplo, yo no lo veo como rejugables, porque fueron tantas las horas que por ahí jugué al juego o ¿cómo se llama? O deposité en el juego, que yo hoy en día no lo veo rejugable. La rejugabilidad no es una exigencia del juego. El juego no tiene por qué ser rejugable. El juego propone una aventura finita, autoconclusiva, que a partir de ahí ellos no están obligados a envolver a interesarte por continuar. La rejugabilidad es propia para un juego de fútbol, un juego de autos o un juego que ponga de aventura. Uno dice, no, pero a mí tal juego me gusta jugarlo de vuelta. Bueno, eso tiene que ver con los gustos particulares de cada uno. Yo la gran mayoría de juegos de mi vida, pero la gran 90% los he jugado una vez sola. El juego tiene que ser tan bueno para que yo luego lo recuerde pese a haberlo jugado una vez sola. Claro. No, bueno, por ejemplo, con Metal Gear lo he jugado, los Resident Evil. Me vivo pasando, todavía no toqué el Village, pero me los vivo pasando uno atrás del otro, pero por un tema que a mí me gusta Resident Evil bastante, soy bastante fanático y es más, hasta defiendo las películas del cine, pero eso ya es otro tema. Acá Luz pregunta para los dos, ¿qué revistas consumían en aquellas épocas? ¿Querés empezar vos o querés que empiece yo? Son dos épocas distintas. La revista argentina más importante era la revista Action Games, que surge en la década del 90. Que venía en el 1 a 1. Venía con CD la Action Games. No. ¿No? Alguna venía con CD, no. La que venía con CD a veces era Top Kids y esas cosas que venían con muñequitos, incluso Mortal Kombat. Action Games era una revista de videojuegos de verdad, una versión argentina de Asao Games, que era la versión, la portuguesa, brasileña. Los brasileños tenían a Sega. Que era estilo libre. Tectoy, entonces tenía mucho trabajo de Sega. Acá llegaban los cartuchos de copia de Sega y un poco de Master System. Claro. Pero la verdad,
era que ya teníamos la influencia de las revistas españolas, Hobby Consola Hobby Consolas. y Superjuegos. Esas dos al frente. Luego en la Argentina comienza la revista Next Level, que luego sería Loader, y también está la revista Irrompibles, que es como la subdivisión de lo que era Next Level. Hoy podemos hablar que la revista Loader era la gente que trabajaba en Malditos Nerds, digo trabajaba porque no queda nadie en Malditos Nerds, quizá Florencia Orsetti, es más que nada la gente que está hoy en lo que es New Game Plus, Guille Leoz y Rippy. Saga, ¿no? Saga no estaba en Malditos Nerds. No, Saga no es de Malditos Nerds. Saga es Saga. Saga es el creador de Ashigoku. Sí, de la RetroStar. Claro, es el líder de la RetroStar. Entonces, después la revista Loader, siempre bajo el manto de Pergolini, las revistas argentinas no le ataban los zapatos a las revistas españolas, pero no le ataban los zapatos, ¿eh? De hecho, las revistas españolas llegaban, incluso en la época del 1 a 1, con un retraso de 2 meses. Sí. Con un retraso de 2 meses estaban más actualizadas que las revistas argentinas actuales. Aparte que, bueno, sabías quién escribía y lamentablemente, desde la concepción de la creación del periodismo de videojuegos en Argentina, a los que les tocó la responsabilidad de estar para comentar, por lo general, han sido gente con un gran bagaje de PC, lo que hace que no hay tanta presencia de las consolas bien desarrollado en las revistas argentinas, porque todos los que estaban al frente de las revistas, los que escribían, era más de PC. Por eso es que nosotros nos nutrimos más con las revistas españolas. Luego, en la etapa del 2000, la revista La Club Play, pero yo ya vi la revista Club Play, tuve una revista recontra cabeza. Trucos de GTA para ver al negro en bola. Re bueno. ¿Viste? Entonces, bueno. Claro, tenía los trucos de del Duke Nukem, del Play. Para ver las miles en Sí. Entonces, claro, ese tipo de cosas que yo en la Club Play no, pero entiendo a la gente. Y después, obviamente, es muy importante el trabajo que ha hecho Nivel X, con todas sus limitaciones. Y a partir de ahí, el Internet, ¿no? YouTube vino mucho después. Luz pregunta. ¿Ustedes creen que realmente se pasaban los videojuegos cuando tiraban las reviews? Porque aún recuerdo una review que trataba de Dragon Quest de un juego muy corto. Sí, a ver, no todos. En Argentina, por ejemplo, vos te dabas cuenta por las fotos que aparecían de los juegos en la review. La review del Sega Play, Next Level o en Loader, mostraba fotos de las primeras 2 horas de juego y hablaban, y no lo jugaron. Claro. Porque yo veía eso, mostré una foto de algo más avanzada para que yo me dé cuenta. Entonces, es muy probable, y eso sigue ocurriendo hasta estos días, los gamers los periodistas juegan el juego en modo fácil, porque están contra reloj y todo te sacan rápido. No sé si realmente los terminaban, y sé también que era de repente, a ver, como por ejemplo, ponele que hay que poner una revista, hay que poner un editor, el editor hay que poner un edificio, el edificio donde están las máquinas de impresión, Y a entonces eso, gente con plata, tiene un hijo, entonces digo, che, ¿y qué me habla de cuento? Mi hijito juega todo el día. claro, Y lo sentaban ahí por acomodo, y el nene andaba a saber quién era, pero no servía a nadie. Claro, no digo que nadie sabía, porque la verdad es que Fichinescu, por ejemplo, que hoy sigue, mañana vamos a ver todos en la EVA, creo, mañana yo estoy como medio en la exposición de videojuegos de Argentina. Fichinescu es una persona preparadísima y que sabe, Facundo Mounes, pero algunos otros, yo sé que, por ejemplo, había una tendencia de los que escribían que son anti-Nintendo. sí. Entonces, que siempre nunca estaba en la tapa, son anti-Nintendo. Entonces, no, Mario es una gilada, y en realidad es que no lo podían pagar. Por eso es que yo, que tengo canas en la barba, y me puedan venir a decir chiquilín porque tengo una gorra de Mario siempre a mano, a lo que voy, es que yo soy un tipo grande y yo me justifico a lo que estoy diciendo. no lo encuentro, pero yo tengo la mía con el honguito. Ah, mirá vos. Tengo la mía con el honguito. Pero bueno, nada, sí, igual siempre estuvieron los anti-Nintendo, los anti-Sega, hoy en día están los anti-Xbox. Justamente yo estaba hablando con un compañero del trabajo y me decía, si no fuera por el Game Pass, yo no sabía lo que era la generación de la 360 y de la Play 3, ¿entendés? A ver, es PlayStation 3 y PlayStation 3 y Xbox, ¿viste? Pero el chabón lo que comparaba era de que él no hubiera podido vivir esa generación si no fuera por el Game Pass. No hubiera podido probar juegos de ambas consolas que estaban en el Game Pass. Pero el Game Pass vino mucho después, ¿no? Muchísimo. Igual hay juegos, hay algunos que otros juegos de 360. Sí, hay un montón, pero bueno, el 360 ya fue grande por sí sola porque tenía copia. Pero nos estamos saltando mucho. Estamos en la Play 1, vamos por parte, vamos por parte. O por parte porque nos volamos. Dame de un juego en particular. A ver,
¿Qué opinás sobre de la Play 1? Vamos, porque esto es clásico. Es como hablarte de Final Fight y Streets of Rage. Que para mí gana Streets of Rage por goleada. Igual me podés dar tu opinión, pero te voy a poner la pregunta antes. Si querés, dame tu opinión después de Final Fight y Streets of Rage. ¿Silent Hill o Resident Evil y por qué? Bueno, pero ¿por dónde empiezo? No, por donde vos decime, primero Final Fight, Streets of Rage y después saltamos a Coso. ¿Y por qué? El ganador. Rage, el 1 no puede ganarle Final Fight 1 jamás. Yo entiendo que es buenísimo, yo lo terminé todo, pero los sprites son muy pequeños, pero va Mike Hagar, ahí no queda nadie. Aparece Mike Hagar en Streets of Rage, los mata a golpe a todo. Cobran Zack, Max, cobran todo. La minita, cobra Blaze, cobran todo. El Streets of Rage 2 es una mejora clara. Y el Final Fight 2 en consola era single player, lo cual le restó, ¿sí? Sí. Y el Final Fight 3, que es el que Hagar tiene el pelo largo, que tiene colita de pelo, es demasiado fácil. Entonces, de 3 contra 3, gana 2-1 Street of Rage, porque el primero gana Final Fight, pero el 2 y el 3 gana Street of Rage. Sí. No me quiero meter mucho más, pero digamos que sería más o menos así. Con el tiempo, entender que ambas sagas fueron cayendo, pero la saga de Capcom, la empresa Capcom todavía tiene vida, puede meter el Resident Evil 4 a Juego del Año, puede ganar Street Fighter 6 el juego de pelea, todavía Capcom vive, entonces le dio una mayor trascendencia. Es muy bueno el Mighty Final Fight para el Nintendo NES, es espectacular el Final Fight del Sega CD. Sí, sí. Entonces, es más grande como franquicia, pese a que también hay arcade de Street of Rage. En arcade el Final Fight lo mata, la gente lo va a reconocer más. Pero en el mano a mano histórico de los 16 bits, esos 3 contra 3, termina ganando el Street of Rage 2-1 porque el 2 y el 3 le ganan a Final Fight 2 y 3, aunque para mí Final Fight 1 claramente supera a Street of Rage 1. Y respecto de Silent Hill y Resident Evil, es un mano a mano mucho más largo porque continúan otras consolas. Si nos cernimos solamente a lo que tiene que ver con el PlayStation 1, Sí. tenemos 3 Resident Evil contra un Silent Hill. Yo creo que la trilogía hace más fuerza porque es 3 contra 1, pero la individualidad, Silent Hill le puede ganar tanto a Resident Evil 1, al 2, como al 3. En puntos, porque allá acá hablamos de puntaje que resiste hasta estos días. El Resident Evil 1 sería un juego de 91 puntos, es espectacular. Sí. El 2, 90 o 91, ahí. El 3, 89, y el Silent Hill 1 es 93. Sí. Entre los 3 le ganan, porque son 3, pero el Silent Hill 1, mano a mano, es muy difícil de ganarle como juego de terror. Soy la primera persona igual que me dice que gana Silent Hill. A ver, yo lo pongo desde este punto, ¿no? Resident Evil 1, si bien fue el primer survival horror, sin contar Alone in the Dark, sin contar juegos viejísimos, que ya abarcaban, yendo, por ejemplo, un beat'em up, Splatterhouse, es un survival horror en un beat'em up. No, te explico por qué no, discúlpame, ¿eh? Sí, Te sí. explico por qué no. Porque la palabra survival involucra la supervivencia. Sí, sí, supervivencia. Entonces, no hay supervivencia si vos sos un chabón que se pone una máscara de Jason y vos no te tenés miedo a vos. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene huevo acá? ¿Quién tiene huevo acá? Y agarrás a Pablo Tessi. Ay, se la aguanta. Entonces, Resident Evil es una minita con 3 bolsillos con 5 balas. Un cuchillo, bancátela. Sí, entonces ahí está, o sos un padre de familia con un palo. Dice, ¿a dónde voy a ver a mi hija? Por favor, mi hija. Está aguantada. El otro tiene los huevos bárbaros. Y un cajón infinito para guardar una bazooka para que te entre todo ahí. Claro. Pero bueno, más allá de eso. Entiendo que sí tiene perfil de terror. Claro. En la introducción del Splatterhouse 3 tenía algunas partes digitalizadas de que la nena, que la estás buscando, que le crece el bicho por dentro, que te ponen en una instancia que un videojuego no te había puesto, pero le faltaba un poquito más para definitivamente entrar el terror de Silent Hill, de estar cagado. Estar jugando cagado de verdad, no que vea una sensación, no cagado. Claro. Con Bueno, miedo. ahí por ejemplo, Resident Evil y Silent Hill sí entran bien en el género survival horror puro. Que no entra, por ejemplo, ni Parasite Eve ni Dino Crisis, porque Dino Crisis
es más acción, para mí es más acción que survival horror, o sea, porque Sí, pero tiene está elementos de contra, survival horror también. está contra unos dinosaurios y toda la cosa, que sí. Pero tiene un mapa, tiene puzzles, tiene una historia, o sea, sí tiene mayor cantidad de balas porque peleas contra bichos más grandes, Claro, pero está en la línea como una variable del survival. ese cajón incluye un portal multidimensional, tal cual. Pero para mí, Resident Evil 1 gana, más allá del puntaje y todo eso, para mí gana en un montón de aspectos que por ahí no gana Silent Hill. Silent Hill hubiera sido, volvemos al tema del remake, si en algún momento se dignan a hacer, ¿cómo se llama? Un remake del juego. Hay que tener en cuenta que Silent Hill usó el tema de la niebla porque no llegaban con el tema del renderizado y el bla, bla, bla y todo eso. Que es un recurso espléndido que usaron, que se la sacó de la galera algún ponja y dijo, mira, ¿sabés que vamos a implementar esto y vamos a hacer que el juego sea mejor? Que la verdad que te mete en un tema inmersivo el juego, que no te mete Resident Evil, pero que Resident Evil, para mí, al ser el primer survival horror que juego puro, el tema de que cuando te aparece el zombie del costado, sí, es magnífico. O el tema de la presentación, esa tipo cinemática, que ese actor que hace esa cinemática tendría que haber sido un Wesker de las películas de Resident Evil. Eso es mundial. O la Jill, por ejemplo, la Jill y el Chris, para mí también están bien. Barry es otro personaje que tendría que haber estado en una película. Barry es otro personaje que no explotaron en la saga de Resident Evil, que creo que si no estoy mal, sí hay un juego, pero para Game Boy, o no sé si es Game Boy Color, que usa solamente a Barry. Y Resident Evil Gaiden se llama. Sí, que lo usa solamente a Barry. Pero Yo lo que creo es que Resident Evil, vos sabés qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Somos un grupo de policías que estamos yendo a buscar a otro grupo de policías porque hay en una mansión una amenaza de un biohazard, que es un sí, desastre químico, bioquímico, y en la mansión figura un laboratorio. Eso genera que haya esta mutación, que es un virus, el virus T, que genera que las cosas queden zombie. Puede ser una persona zombie, un perro Doberman zombie, pájaro zombie, abejas africanas zombie, una anaconda zombie. Lo bueno del primer Resident Evil es que cae en las fobias tradicionales del ser. De hecho, está representado con fobias que son psicológicas, como la aracnofobia, o también representados con grandes películas. Recordamos Los pájaros de Alfred Hitchcock, recordamos las películas de los Doberman, recordamos cualquier película de zombies. También podemos recordar incluso instancias que tengan que ver con Tiburón o Anaconda, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que el amanecer de los muertos vivientes. La vieja, no hablamos en la nueva. el Silent Hill, no tenés los pies sobre la tierra, vos no sabés qué es lo que pasa. Estás en un pueblo maldito que hace malas veces de una película de la década del 80, referencial a eso que era Poltergeist. Claro. Entonces, Silent Hill, vos no sabés qué es lo que pasa y eso da más miedo aún. La incertidumbre que, aparte de que tengo pocas balas y que hay zombies por todos lados y que no sé dónde está la nena, lo cual es una situación que le da miedo al pintado, no sé. Era más psicológico igual el miedo. El miedo de Silent Hill es superior. Es como si en Resident Evil cuando apagas la máquina se acabó el problema, en Silent Hill apagas la máquina y seguís pensando. Sí, sí, Por sí, eso tal yo cual. creo que, sobre todo aquel primer Silent Hill. En tema de lo que tiene que ver con niebla y eso, bueno, podemos hablar también que tiene escenarios tridimensionales reales, que hace que cuando vos caminás se pueda mover el escenario y da una sensación de una cámara loca que en realidad da más miedo aún. El Resident Evil camina por escenarios pre-renderizados con una ruta de camino mucho más delimitada que la apertura que pueda tener Silent Hill. Esto hace que, por ejemplo, la parte de acción de golpe, ya sea el cuchillazo en Resident Evil o el palazo en Silent Hill tiene un poco más de respuesta. La calidad de puzzles, si bien son buenos los puzzles de los Resident Evil, recordamos en el 1, el de los cuadros que te decía una persona de mediana edad, un niño de temprana edad, un hombre de mayor edad, y vos tenés que tocar el botón para que los pájaros te dejen pasar, o el de la numérica de las africanas, el Resident Evil 2, los puzzles de las estatuas, o en el 3, el recordado puzzle de la música, están todos debajo del histórico puzzle del piano del Silent. Eso es que... Un hijo de puta. Oh, ese era terrible. Entonces, es por eso que para mí tiene una pequeña luz de ventaja, pero no dejar de reconocer que cuando salió Silent Hill 1 ya existía Resident Evil 1 y Resident Evil 2. No, sí, obvio. Y el 3 tiene a Nemesis que la rompe, ¿eh? El 3 tiene el Nemesis que la rompe.
el Némesis saliendo por la ventana en la comisaría de la te vuelve escalera. No, te vuelve loco. pero sí, no, totalmente. Igual, acá me preguntaban, decían, el Dino Crisis 1 sí, el 2 es un poco más acción, aunque son geniales los dos. El 2 es mucho más de acción. Sí, Ahora, Parasite Eve, sí. ¿entra o no entra en el survival horror o es un RPG con un tinte de terror? El 2 es un poco más survival horror. El 1 es más RPG. Sí, el 1 es RPG, para mí es un de hecho tendría que haber sido un Final Fantasy para mí. Bueno, no necesariamente, porque estaban sacando muchos juegos de rol, pero van al más cercano a la línea de Final Fantasy que a la línea de lo que es el survival tradicional. Ahora, el otro día, ya que estamos en Play, ¿no? Y vamos a seguir por esta rama. El mejor RPG, perdón, se me salió el gallo Claudio. El mejor RPG de PlayStation 1. Y yo te voy a poner el mejor para mí y no es conocido, pero vos seguramente lo vas a conocer y te voy a dar mi por qué es el mejor. El mejor RPG para mí de PlayStation 1 se llama Suicoden 2. Y estoy hablando de un juego que tiene mucha historia, tiene 108 personajes, no obvio, no los 108 personajes son elegibles para entrar en el modo batalla, pero cada personaje tiene su historia y puede entrar el 1, que o sea, el Suicoden 1, que fue un juegazo muy bueno, que se conecta con el 2, o sea, si vos tenés los 108 del 1 y conectás la memory card al 2, podés jugarlo tranquilamente, o sea, usás el héroe del 1 en cierta parte del juego, y después tenés el 3, que es PlayStation 2, que volvés a hacer lo mismo, pero después ya salieron el 4 y el 5 como que fueron decayendo. Ahora supuestamente va a salir un remaster que estoy esperando con ansias, pero para mí es el mejor RPG que hay de PlayStation 1. No solo por el modo batalla, no solo por el modo historia, sino porque tenés modo táctico también dentro del mapa. Es un juegazo. Ahora sí. Acá dicen, soy Cohen, papá. Ahora sí, ¿cuál fue tu mejor RPG? Y si conoces algo de Suicoden, te escucho con... Conozco Suicoden, sé que son 5. El 2 y el 5 son los que siempre más destacan. El Sí. 2 en Play 1, el 5 en PlayStation 2. Entiendo los 108 personajes. Entiendo que sea de Konami, que era un momento donde todos los RPG, todas las empresas tienen algún RPG destacado. Capcom tiene Breath of Fire. Obviamente Square es la que más se destaca. Hay mucha la discusión que se arma en torno al PlayStation 1. Mucha gente gira en torno a los mismos juegos. Pueden ser Suicoden 2, puede ser Wild Arms 3, puede ser algunos que mencionan el exclusivo de Sony, Dragoon, Chrono Cross, como la que es histórico Chrono Trigger, pero podemos discutir cuál es el mejor. Nunca vamos a poder discutir cuál fue el más popular. El más popular fue el Final Fantasy VII, Sí. y ese que a mí me tocó jugar primero. No había yo jugado RPGs en Super Nintendo, terminado RPGs en Super Nintendo, pero no había jugado Final Fantasy porque eran muy difíciles de pagar. Yo conocía Final Fantasy IV y Final Fantasy VI, pero no los podía pagar. Y cuando jugué el Final Fantasy VII, me cambió la concepción de lo que yo creía hasta dónde podía llegar un juego de rol. Es hasta el día de hoy el juego de rol con mayor puntaje que yo jugué, y el hecho que se le haya hecho el remake a ese juego, no al 8, no al 9, a ese en particular, confirma que más allá de los gustos y las interpretaciones personales, en un juicio que sea justo, preciso y que uno apueste por la verdad, ¿no? Porque capaz vos decís, Z-Player te hace una pregunta, ¿cuál fue el mejor RPG de tu vida en Play 1? Y vos decís, Suicoden 2, muy bien. Ahora Z-Player, está usted delante de la bolsa de comercio de los videojuegos, tiene que hacer una inversión de dinero y poner un título que realmente le vuelva a traer la plata en base a lo que todo el mundo considera sobre la verdad de cuál es el mejor RPG en serio de PlayStation 1, y si usted pone la plata y no sale Suicoden 2, la pierde. Ponés Suicoden 2, pone Final Fantasy VII. Y esto es lo que digo yo, porque perdí la guita. Entonces eso es lo que digo yo, de que en realidad, más allá de que cada uno tenga el suyo, lo que no se puede discutir es que algún RPG de combate por listado japonés figura entre los mejores 5 juegos de toda esa generación. Es muy probable que al ser el más popular de Final Fantasy VII, la verdad, lejos de ahí. Gane Final Fantasy, es como que... Bueno, por ahí. Es como que me des a elegir a comprar hoy en día a Messi y a Neymar y voy a comprar a Messi, obvio. Pero bueno, en mi gusto personal,
entiendo, ¿no? Y aparte no estás loco, mucha gente lo dice, ¿eh? Y Sí, sí. 108 personajes, lo cual es una locura, nadie lo discute. Estoy diciendo que por ahí va. Tampoco he jugado tantos. La PlayStation 1 la tuve cerca de 2 años. Después vino de la Rúa y se me complicó la vida. Entonces tuve que venderla a todo el mundo, ¿no? Lo mismo me pasó con el Nintendo 64, que después lo pude recomprar. Pero la verdad es que es la mejor etapa de los RPG, ¿no? La etapa de Play 1 y segunda la etapa de Super Nintendo. Igual, de ahí de los que nombraste de RPG, soy jugador de RPG. De hecho, ahora estoy jugando el Sea of Stars, que lo recomiendo, es juegazo. O sea, ¿Qué máquina tenés actualmente, Z? hoy en día tengo una Play 4, una Play 3 y tengo una Sega en caja que la conseguían de la pandemia y la estaban ¿Y vendiendo y la el compré. Sea of Stars que lo estás jugando en Play 4? No, el Sea of Stars lo estoy jugando con el Game Pass de Xbox. Ah, Es- tenés la Xbox en la PC, digamos. sí, salió hace poco, así que nada, si quieren no por hacerle propaganda, de hecho, si Está tiene, gratis ahí, está claro, gratis ahí. si tiene, Seguramente sea el juego indie del año, acordate. está muy bueno. Y nada, tiene historia, a ver, ya de por sí tiene una muy buena historia que te atrapa desde el comienzo. Eso cuenta un montón para los RPG. Tenés el modo combate, que el modo combate es muy parecido al Chrono Trigger, pero más dinámico todavía. Aparte de eso, sumale que por cada mazmorra o lugar donde vos concurrís, tenés ciertas partes de plataformeo. Tenés que recolectar, podés hacer, por ejemplo, tus propias pociones, podés hacer tu propia comida. Es completísimo el juego. Y, Ok. y voy casi 10 horas nada más de juego. Lo empecé a jugar el otro día, así que nada, lo recomiendo. Si tienen ganas de jugarlo, jueguenlo. Pero bueno, mediante los RPGs, ¿no? Nombraste Legend of Dragoon. Y si bien Legend of Dragoon es de Sony, si no estoy mal, es de Sony, es un juego que es muy largo y vuelvo a recaer en lo mismo, que no es rejugable. Y ya sé que me dijiste que el tema de la rejugabilidad pasa por cada uno, pero fui code en Final Fantasy VII, Xenogears, a pesar de que el a pesar de que el CS2 de Xenogears era pura historia. O sea, te comes 30 horas de historia. O sea, no las 30 horas de corrido, pero es historia. Chrono Cross, que si bien no es una continuación del todo del Chrono Trigger, es una continuación ahí porque aparecen los personajes, pero no del todo. Es un juegazo. Legend of Dragoon es como que, a ver, no sé, es muy largo, muy tedioso. Tenés que cada 2 pasos que haces te aparece un monstruo y entonces le quita un poco esa magia, pero las cinemáticas de Legend of Dragoon, no hay con qué darle a esas Son cinemáticas. buenas, tiene escenarios prerenderizados, los personajes son bastante esbeltos, o sea, no son súper deformados, son más parecidos a los de Final Fantasy VIII. Y después tiene reacción rápida, tocar el botón en el momento justo para sacar más puntos. Sí. Y eso suma, pero puede ganar a Final Fantasy. Y Final Fantasy IX es un despelote también. Del Final Fantasy IX, sí, es muy bueno. Es muy bueno. Yo el primer Final Fantasy que me pasé fue el 10. Igual de PlayStation 2. El primero que me pasé fue el 10. Y después yo tenía la Play 1 y donde me iba a comprar juegos por el Steam verde, donde me iba a comprar juegos, un chabón tenía el Final Fantasy Anthology, que creo que venía el 4, el 5 y el 6. Y ahí fue cuando El 4 y el 5. Bueno, el 4 y el 5, sí. Y ahí fue cuando me adentré un poco más en Final Fantasy. Después, ya con emulador, jugué los otros, ¿no? Los que me faltaron, el 1, el 2, el 6, el 8, que lo había dejado de largo, jugué el 7 y el 9. El 8 como que no le di tanta bola. Y nada, hasta ahora de los últimos, desde el 12 para arriba, no volví a jugar ningún Final Fantasy. Pero ya por un tema y pensamiento boludo mío de decir, bueno, no, ya está, ya. O sea, es lo mismo. Porque yo siempre te comparo todo con el FIFA, ¿entendés? Es lo mismo que el FIFA. ¿Entendés? Te digo, no, le cambiaron las plantillas, le cambiaron los jugadores, pero sigue siendo lo mismo. Acá, Final Fantasy ha sufrido montones de no, cambios. sí, acá historia, un montón de cosas, pero bueno. Se juega diferente cada uno. Lo que han perdido es el rumbo. Claro. Eso se puede decir. Se perdió el rumbo porque el juego mutó a Action RPG, lo cual, por ejemplo, en la década del 90 habría sido una herejía total. No, sí. Que Final Fantasy se paraba, decía yo pego con dados, yo pego por listado, vos pegas con un juego cabeza, espadazo como en Zelda. Yo no soy cabeza, yo pienso para pegarme, de otra cosa.
y de repente tener que asumir que estaba viejo el combate por listado, que estuvo en crisis a partir de Final Fantasy X. Hay una crisis del juego de rol japonés desde Final Fantasy X del año 2001 hasta Xenoblade del año 2011 en Wii, donde se perdió bastante el eje porque los mejores no eran populares. Dragon Quest 8 en PlayStation 2, que es muy old school, o Blue Dragon, que es un Dragon Quest pero de Xbox 360, o Lost Odyssey, que es el verdadero Final Fantasy XIII, pero aparece solo en la Xbox 360, el Final Fantasy XIII, que es el que complica todo, y 14 online, para un Final Fantasy XV, que si bien es Action RPG, es un juego de altísima calidad, y el Final Fantasy XVI este año seguramente irá nominado entre los mejores juegos del año. No lo va a ganar, pero tiene que estar nominado. Sí, igual el tema de los GOTY también. Hay juegos que ganan y vos decís, nada. En serio, ganó ese La juego. única vez que ahí hubo gran discusión, creo que fue con Overwatch en 2016. Después ya nos fuimos a la Play 4 de una, ¿no? A la Play Sí, 5. sí. Bueno, si querés volvemos para atrás, no te voy a adelantar, vamos a volver para atrás. Ya vamos una hora igual, pero yo, así, no sé por dónde querés que sigamos. ¿Vamos a la de Gotis o vamos con la Play 2? No, hablemos de GOTY. Igual después encaminamos todo, no te preocupes. Tengo todo controlado como el Chapulín Colorado. El Overwatch es para mí la mayor decepción de los Game Awards, pero entiendo por qué se le dio. Después la otra, podría haber gente que discute que God of War no le tendría que haber ganado Red Dead Redemption, esa es otra discusión. Después puede haber discusión en 2020 si el Final Fantasy VII Remake o el Last of Us 2, o si directamente Last of Us 2 no lo merecía. Elite Takes Two pareciera como se tiró la pelota afuera, pero para mí el resto de los años ganó bien el Game Award. Quizás en 2014 Dragon Age y Bayonetta podríamos haber discutido, pero 2015 está bien, 2017 está bien, 2019 está bien, 2018 para mí también está bien, 2020 para mí también está bien, y 2022 está bien. O sea, la gran mayoría de las veces estoy de acuerdo con lo que ocurre en el Game Award. Entonces, a veces no, y bueno, pero la gran mayoría de veces sí, porque dicen, no, pero ponen lo que quieren. ¿Sabés lo que ocurre? Si vos mirás el Mundial de Fútbol y alguien hace un gol con la mano una vez, dos veces, tres veces, y los cobran igual, ya, Sí. ¿viste? O ves que la pelota fue gol y te dice el VAR que no fue gol, una, dos, tres veces y dejás de confiar en lo que estás mirando. Esto es lo mismo. Entonces, si vos el Game Award le erra al campeón 1, 2, 3 años seguidos, nadie más le va a dar entidad. Entonces, la realidad es que el Game Award debe decir la verdad para pretender seguir teniendo existencia. Entonces, no creo que le erren tanto. ¿Vos con cuál no estás de acuerdo? Mirá, con el tema de Bayonetta y Dragon Age, puede ser. Después, por ejemplo, el tema de de que salió el Red Dead Redemption y el God of War, también. Hubiera preferido que gane, pero bueno, eso ya lo tocamos, el tema ese de God of War, entonces es una idea vagamente mía. Bueno, entonces, ya tocamos un poco de RPG, Survival Horror y nada, clásico de arcade, y te voy a poner dos clásicos de dos géneros totalmente diferentes, uno es Run and Gun y el otro es Beep 'em Up, y estoy seguro de que va a ganar el Beep 'em Up. Cadillac and Dinosaur y Metal Slug. Puedes hacer tu comparativo igual, ¿eh? Son buenos, Sí, los dos son muy buenos y géneros diferentes. Son bueno el Kyle y dinosaurios como beat'em up, Metal Slug es más reinventor de la fórmula y la nueva definición. Es como decir, antes de Diablo había juegos como Diablo, el principal era Gauntlet de 1983, plantea un guerrero visto desde arriba que tiene que golpearlos a todos para avanzar de lugar. Eso con mucho texto puede ser el Diablo que existe en la fórmula hasta hoy, con Diablo 4. Pero Diablo redenominó la franquicia. Ahora los juegos no son tipo Gauntlet, son tipo Diablo. Como en algún momento era tipo Doom, luego fueron tipo Quake, luego tipo Call of Duty. Pero con decir que en el caso de Metal Slug, en la línea donde el dominio era de Contra, de Gunstar Heroes, pero sobre todo de Contra por la enorme presencia en Family, el Metal Slug que surge de Neo Geo, una máquina menor, que surge de los arcades, la gente lo conoció en la calle, el Metal Slug hoy, desde esa época, sigue siendo la referencia del juego guerrillero Run and Gun para el costado, más representativa, lo cual hace que Metal Slug para mí es más grande que Cadillac Dinosaur. Bien, me sorprendiste. Pensé que iba a ser Cadillacs. Si no estoy mal, antes igual, pero esto ya es
por tema de popularidad, digamos. Antes que Metal Slug había un juego parecido a Metal Slug que se llamaba Cyber, no me acuerdo cuánto, que era un chabón todo futurista con una armita y tenía la misma temática que Metal Slug, pero no era conocido. No, y bueno, disparando para el costado hay un montón. Shinobi también disparaba para el costado. Sí, bueno, sí. Ninja Gaiden no, pero el otro, Tiene la espada, pero el otro que tenía Shadow, Sunset Rider, ¿no? Los vaqueros. oh, sí, Sunset Rider. Ahora, justamente tocaste lo de Sunset Rider, que te lo iba a preguntar. ¿Lo consideras un run and gun o lo consideras un beep 'em up? No, es run and gun porque no pega, dispara. Entonces no puede ser, no es mi consideración. Si yo digo que le dice un beat'em up, no es lo que yo pienso, es que estoy equivocado. Es como que yo diga, para mí es un juego de autos. No. No, bueno. No, pero mucha gente dice que es un beep 'em up. Yo lo considero un run and gun, pero. Que no sabe, por eso estamos claros. O sea, la cantidad de gente que habla yo que no sabe. Claro, no, claro, pero ¿cómo se llama? Pero mucha gente me ha tocado que me dice, no, pero es un beep 'em up, o sea, es lo mismo que me digas que en Cadillac and Dinosaur le pones un arma y se convierte en un run and gun. No, es un beep 'em up, o sea. No, la verdad es que no. Pero bueno. Y ahora, dame tu opinión de lo que ves, de la generación de antes de videojuegos a la generación de ahora. Hablamos de generación de ahora, de que juegan Fortnite y juegos más nuevos, como por ejemplo, a ver, Apex Legends, League of Legends, no sé, Minecraft. Bueno, yo jugué Minecraft mucho tiempo, me gusta Minecraft, no me odien, me gusta Minecraft, pero porque me desestreso con el juego. Pero ¿qué opinas de la generación antigua? Hablamos de, por ejemplo, de mi edad a tu edad, a la generación de ahora que parte del 2010 para arriba. El juego ha crecido mucho y no es algo propio de la gente nerd. Antes era algo propio de la gente nerd. O sea, no todos los varones, bueno, las mujeres jugaban mucho menos, sino todos los varones jugaban los varones nerd. Sí. El varón que sabía jugar bien a la pelota, o que andaba bien en karate, o que tenía alguna chica para salir el fin de semana, tampoco jugaba videojuegos. El juego era, tenías que tener lentes, gordos, granos, todas las comidas, y ahí jugaba videojuegos, o alguna de ellas o todas, y ahí jugaba videojuegos. Entonces, la realidad es que eso fue cambiando. A partir de PlayStation 1, con juegos como de terror, ingresaron las mujeres, los juegos de fútbol tan avanzados, ingresaron todos los varones, porque el fútbol le cae a todos los varones. Entonces, a partir de ahí empiezan a ver que hay otras cosas, entre Medalla de Honor, que planteaba un juego de guerra realista, o el GoldenEye, que te permitía jugar de multijugador, que se jugaba en mi casa mucho, incluso más que el fútbol, o las carreras de Mario Kart o Crash Team Racing, hicieron que se abra, por eso la PlayStation 1 es la primera que pasa el número mítico de 100 millones de consolas oficiales vendidas, cosa que PlayStation 2 también vuelve a hacer. Entonces creció el mundo que juega videojuegos. Ahora, los nerds que jugaban siguen siendo los mismos. O sea, todavía, de esos 100 millones, el nerd puro con grano, gordo, lente, todo, que no gasta, todo, que donde voy yo, somos 20 millones, 15, 20 millones sobre los 100 millones. Entonces, 80 millones te juegan a FIFA y al Call of Duty. No, acá no. La mayoría juega a FIFA y Call of Duty. El grueso de la gente juega eso. Los demás somos los gamers que seguimos valorando Resident Evil, God of War, Devil May Cry. Pero la gente tiene la Play, la gran mayoría, tiene una Play en la casa, pero la tiene para jugar el fin de semana para el fulbito y un Call of Duty como mucho. Ya no se termina un God of War. No se pone a resolver un puzzle, nos quedan toda la noche jugando, o uno que otro. Entonces, esa gente es la gente casual. La gente casual también quiere jugar y pone la plata para que los demás podamos jugar los juegos buenos. No hay que negarlos, por eso crece tanto la Wii, crecen los juegos casuales como Guitar Hero, como Lego, y ahí llegamos al punto de juego casual y gratuito. Fall Guys. Donde representan, y ahí sale Fortnite. Claro. Entonces, hay como una explicación de que si vos me preguntás cuál es el juego ícono, el que es más representativo de la generación, es precisamente el Fortnite. Sí. Como fue en la era Play 3 el Call of Duty, en la era Play 2 el GTA San Andreas, en la era Play 1 el Tomb Raider, en el Sega el Mortal Kombat, en el Family el Super Mario. El ícono de la era PlayStation 4 es, no ícono no es mejor, ícono es representativo. Sí. El más representativo es Fortnite.
Si Overwatch fue un premio que podría haber ido para Fortnite, es ahí donde no está tan mal. Eso es lo que quiero decir. En el contexto, la gente pensó que capaz Overwatch se transformaría en Fortnite. Entonces había que darle un Game Award de todo el proceso de la era Play 4, porque evidentemente existió. Cuando hablemos con los años, no vamos a poder, un historiador que diga la verdad, no va a poder discutir lo que fue el Fortnite. De ahí a que yo juegue es otro tema, ¿eh? No, sí, obvio, tal cual. Acá Pero no dice, se puede discutir. acá dice, como los que juegan Hogwarts Legacy, se llenó de casuales. No, tal cual, sí. Igual yo, por ejemplo, con Fortnite no juego. Tengo amigos que juegan Fortnite, tengo amigos que juegan Rocket League. De hecho, de esos amigos fueron los que me presentaron Minecraft. Pero bueno, ya el tema Minecraft es un tema que yo juego aparte para desestresarme. Me gusta construir casitas, boludeces. Es como tener un Lego, pero Minecraft es indiscutible también. es como tener un Lego, pero en la computadora. El Minecraft es indiscutible también y tiene explicación. Nosotros, vos tenés 10 años menos que yo. Gracias a Joker por ese follow. Vos tenés menos años que yo, pero vos seguramente jugaste a la pelota en la calle. Sí, no, tal cual. Una vez capaz hiciste un rinraje. Capaz saliste con un skate a golpearte las rodillas en la vereda. Sí. Sí, habrás jugado a algunas canicas, habrás hecho un tinente y una payana. Sí. Sabés lo que es salir a dar vuelta en bicicleta con la vuelta manzana en Yo era el maldito que tenía los bolones de acero y cuando me ganaban las bolitas yo te rompía la bolita con el bolón de acero. Bueno, eso hoy no existe más. No. Los niños cambian figuritas por WhatsApp. Sí. O sea, ¿en serio? No existe más, no existe más el comercio como antes, no existe más. Yo salía de mi casa y decía, mamá, vuelvo cuando baje el sol, ok, y mi vieja tenía que confiar. En minutos se pudre todo. ¿Entendés? Entonces, la realidad es que era otra vida y los niños no tienen la libertad, porque acá en la cuadra de mi casa, cuando yo era chico, salía a caminar y a jugar a los autitos, y hoy hay 4 talleres mecánicos, entra el auto y ya mi hija no jugó en la vereda. O sea, los niños tienen su libertad a través de juegos como Minecraft o GTA. Yo esto lo tengo analizado porque tuve local 10 años. Claro, yo jugaba a la tapadita y perdía todas las figuritas. ¿Dónde tuviste local, Emi? En Corrientes y Jalavino Ortiz, en Villa Crespo. Está bien. Nada más a videojuegos. Bien, sí, conozco. No fui para esos lados a comprar, yo soy más de este lado de zona oeste, sino yo compraba por la zona de Liniers, Caballito, Parque Rivadavia. Bueno, otra cosa que no te pregunté es el tema del stand-up. Vos haces stand-up, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se te da ese tema? ¿Cómo fue que te metiste? Porque sos un conocedor muy grande de videojuegos, de hecho me dejaste así de chiquitito a mí. Conocés bastante videojuegos. ¿Cómo se te dio el tema del stand-up? ¿Estudiaste? ¿Fuiste a una clase de teatro? Para la gente acá que quizás no sabe, de hecho yo no sé cómo es eso. ¿Cómo es que se te da eso? Yo soy una persona con una relación con el humor desde muy pequeño. Sí. O sea, yo me comunico a través del humor y uno sabe que de repente tiene, como que uno sabe, ¿viste? Si vos tenés mucha fuerza física, o sea, sabés bailar, o si sabés cantar, o si tenés buena memoria, o algo que uno sepa que es bueno él, o tenés mucha plata, algo. Bueno, yo sabía que yo manejaba bien los ritmos del humor. Claro. Desde chico pensé que alguna vez iba a hacer algo, pero después la realidad indica que, y es medio difícil, sobre todo en la era de la adolescencia, porque si haces teatro, eso es medio puto. En la década del 90, medio putito, vas a hacer que hace vestido en la tele. ¿Entendés? Mirá chiquititas. Exacto. En la Argentina, ser humorista es casi como ser un ministro de Economía o tener la 10 de la selección. Por eso, el tipo que hizo el bypass tiene el bypass tiene una estatua Favaloro, pero la calle Corrientes la estatua la tiene Alberto Olmedo. Entonces decir que es un estatus de grandeza. Pero el stand-up, puntualmente, que surge en el año 2000-2001 en la Argentina, como un tipo que va a un bar y tiene un monólogo que no es una serie de chistes armada, sino que el monólogo va a hablar sobre lo que él es. El stand-up empieza a generar curso. Entonces, el curso es la diferencia. Como yo era una persona graciosa, alguien por una vez me ha dicho, vos tendrías que hacer stand-up, vos tendrías que averiguar, la única referencia era Jerry Seinfeld, y pongo stand-up en Google, y salen las únicas 3 escuelas que había en aquel momento en Buenos Aires.
de los cuales yo tomo 2 de los 3 cursos, empezando el año 2006, para fin del 2006, cuando termino el curso, presento el monólogo y a partir de ahí, en 2007, ya estaba trabajando en el Paseo de la Plaza. Bien, bien. Entonces, digamos que tuve éxito a ese nivel. Después hay gente hoy de mi camada que están millonarios, no me toca a mí, pero yo tengo show mañana en Villaluro, es un monólogo, y ya que estamos, la semana que viene hago mi unipersonal orientado a videojuegos, que se llama Reset, es un unipersonal de videojuegos, en la calle Carranza y Nicaragua, en Palermo, en un bar con escenario. Que están todos invitados. Están todos invitados, es un show a la gorra, y después estuve en televisión, estuve en Ciudad Emergente, gané reality shows, trabajé en el Maipo, trabajé en Vortex, trabajé en La Trastienda, trabajé en casi todas las provincias argentinas, hice stand-up en Colombia, hice stand-up en Uruguay. O sea, tengo una carrera, pero todavía no me he podido comprar un departamento, si se quiere. Pero la verdad es que hace 15, 16 años que hago stand-up y me deja plata constantemente, mensualmente, hace 16 años. Bien, bien, eso es un laburo más. Es un laburo más y ya te digo, uno tiene condiciones, pero hay que hacer un curso y empezar a hacerse de abajo, ¿no es cierto? No, y aparte te va a abrir la mentalidad en un montón de aspectos y cosas y para comunicarte debe ser otra cosa. Creo que me ayuda para la hora del streaming, obviamente, sí. Obvio, obvio. No se esté enviando a 3 horas y yo hablo yo solo. Bueno, a ver, por último, quiero que me digas cuál fue el juego que marcó toda tu vida. Que vos decís, bueno, hoy soy gamer gracias a este juego. Y aparte de eso, tenés el repechaje de hacerme 3 preguntas a mí en estos últimos 10 minutos de entrevista que quedan. ¿Qué juego a mí me cambió la historia de los videojuegos? Sí, Y yo tengo un antes y un después a partir de Super Metroid. bien. Bien, Super Metroid me hizo dar cuenta que los videojuegos podían hacer otra cosa. la señorita Samus. Claro, ya era una cuestión de un nivel de entretenimiento de altísima calidad. Que por más que yo tenía 16 años, yo me daba cuenta que esto era incluso superior a mirar una película que gane el Oscar o ¿por qué no?, a ganarle a un muy buen libro, o era otra cosa, algo que pasaba de ser un jueguito a pasar en un par de niveles. El Super Metroid me hizo dar cuenta de que podíamos estar lo que vivimos hoy normalmente, ¿no? A aventuras que te lleven 2, 3 horas. La gente dice, ay, estoy jugando Starfield, estuve 4 horas y no me gustó. Me estuviste 4 horas, hijo de puta. Si te mandan a laburar o te mandan a hacer algo 4 horas, le querés cobrar a la gente. Te dicen esperame 4 horas y vos pedís, por favor, no. Haz esto, vamos a mirar una película de 4 horas, no. Vamos a mirar un partido de fútbol de 4 horas, no. Vamos a no. Jugar 4 horas Starfield, sí, pero no me gustó. Estuve las 4 horas ahí, tranque, ahí. Entonces el videojuego te aliena, te ubica de los 5 sentidos, 3 o 4. Porque uno toca, el tacto es el joystick, la vista en los ojos, el audio está en la música, el oído. Lo único que podría faltar a los videojuegos es olerlo, porque yo te puedo decir que sé lo que es un sabor a Final Fantasy. De esa manera, 4 de los 5 sentidos se involucran con el videojuego y aparte, vos sos el protagonista. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Acá Luz dice, qué piola, se nota mucho que está trabajada la oratoria. ¿Hay algún juego que no hayan jugado y les dé culpa hasta el día de hoy? ¿Yo? La pregunta es para los dos, pero si querés responder primero. Y yo me debo grandes juegos en la historia. Yo no terminé Final Fantasy VI, por ejemplo. Bien, ¿y te sentís culpa de que no lo terminaste? Alguna vez he terminado. Bien. Tengo juegos igual por generación. Si me decís de Super Nintendo, Final Fantasy VI. Si me decís de PlayStation 1, podría ser Suikoden 2. Bien. ¿Entendés? Ahí siempre me falta alguno, ¿viste? Pero yo confieso que he jugado. Y si no conozco, si no jugué, lo conozco igual. Cuando yo digo no jugué, porque no lo jugué. A ver, yo lo jugué Suikoden y yo sabía que eran 108 personajes. Sí, es una guasada. Claro, conozco. A mí, algún juego que no haya jugado y que me dé culpa no haberlo jugado. Hoy en día igual. No, a ver, hay un montón. De eso de que hay un montón. Pero no sé si culpa. No siento culpa de no haberlo jugado, siento que no tuve tiempo. Si yo tengo bien en claro que si yo no juego un juego es por falta de tiempo. Más ahora que la vida adulta, entre comillas, que no tengo tiempo, como hablaba con mi editor hoy, no tengo tiempo ni para tirarme un pedo, pero bueno, uno trata de hacerse el tiempo.
Y mayormente los juegos que estoy jugando los estoy jugando en vivo y es el tiempo que tengo. Porque la verdad que atrás del stream no puedo jugar nada. O streameo o juego. Esa es la realidad hoy en día, mi realidad hoy en día. Bueno, tenés la oportunidad de hacerme 3 preguntas que vos quieras. O sea, pueden ser las preguntas que yo te hice a vos o, ¿cómo se llama? Formularte preguntas vos hacia mí, que quieras. Me decías que no te gustan los juegos de plataformas. Sí. ¿Jugaste Crash Bandicoot en PlayStation 1? Sí, y de hecho no me gusta Crash. ¿Spyro? Spyro me encanta. ¿Terminaste Spyro? El 1, ¿Y por qué lo terminaste? porque me gustó, no sé, me sentí a gusto con el personaje y me gustó y lo pasé. ¿Ese es el mejor juego de plataformas 3D de PlayStation 1 para vos? Eh, puede ser, aunque Crash también tiene lo suyo, ¿eh? Crash, Vos me decís que no te para, gusta Spyro. para mí sí, para mí el Spyro. Bien. ¿Has jugado Legend of Zelda alguna vez? Legend of Zelda, sí, jugué el Legend of Zelda Ocarina of Time. ¿En qué lo jugaste? No hace mucho, lo jugué en emulador. ¿Con teclado? No, con joystick Xbox, que no es lo mismo, es una garcha. No intenten jugar juegos de Nintendo con joystick Xbox, por favor, porque es súper complicado mapear el joystick de Nintendo 64 en el de Xbox. ¿Hasta dónde llegaste en Ocarina of Time? El de Ocarina of Time, pasé hasta el bosque este oscuro, creo que es. Ah. Sí, sí, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Porque el juego tiene un claro momento donde se hace más difícil que es ahí. O sea, pasaste los primeros 3 templos, llegaste a verlo crecer. Sí, sí, y después después no lo ahí sé. se complica. Exactamente. Ese es tu único contacto con la saga Zelda. No, he jugado Zelda. ¿Cuál es el Zelda el que es morochito de Game Boy Advance? Miniscap. Creo que sí, creo que es ese. Ese sí. Ninguno es morochito, Zelda siempre es rubio. No, es más oscurito el Zelda. O sea, sí, porque se ve así. No sé si se ve por el ahí, se ve así. Capaz Chiquito. sea la Link to the Past en Game Boy Advance, que es más viejo, que es el de Super Nintendo. No, jugué el del. Lo jugaste poquito, ¿no? Sí, lo jugué poco. No tuve la oportunidad de jugar mucho Zelda. ¿Metroid? Metroid jugué poco y nada también. Y lo mismo que Castlevania. El único Castlevania que jugué bien fue el Blocklines de Sega. Sí. Fue el único que jugué bien. De hecho, ¿Terminaste? no, tampoco lo terminé. De hecho, otro juego que tengo que terminar es el que va a salir el 2 ahora, es el Blasphemous. Famous. Ya salió el 2. Sí, tengo que jugarlo. Y no lo terminé al 1 tampoco, lo empiezo y queda ahí, como que lo empiezo siempre. Pero bueno, nada, en algún momento lo voy a terminar. Está bien. Esos juegos son fundamentales. Mario tampoco ha jugado. Mario, más allá de jugar el Mario World 3, después olvídate. Muy poco toqué el de Nintendo 64 y nada. Por el lado de Nintendo estoy flaco. Sí. Y eso es parte del conocimiento también. Sí, Es una cuestión de... Suena arbitrario, yo lo sé. A mí a esta altura no me importan las arbitrariedades ni qué imagen se pueda llevar la gente de mí. La verdad es que a esta altura no me importa. sí. No lo digo de maldad. Lo digo de que hoy todos tenemos emulador. O sea, vos no habrás podido porque no se dio, porque bla, 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 pero esta computadora que vos tenés te permite jugar montones de máquinas de Nintendo o incluso tu teléfono celular, que no sé qué celular tenés, pero si tenés WhatsApp de Nintendo 64 para abajo, corre todo. Es cierto que no se puede jugar Nintendo 64 en un celular, pero el Game Boy Advance sí. Yo siempre recomiendo por lo menos terminar y conocer uno de Zelda y uno de Metroid para después volver con elementos a la hora de la discusión. Por ejemplo, el género mal puesto Metroidvania, en realidad es Metroidvania, se suma después. El que crea el sistema del Search Action, que es la verdadera forma de denominar ese tipo de juegos, que es la búsqueda y acción, es Metroid. Y el Zelda, de alguna manera, es el Action RPG, Action Adventure por excelencia. Acá Joaquín, Prácticamente cada una de las generaciones la gana. acá Joaquín dice, aquí veo cómo se le infla la vena en la frente a Emilio. No me enojo porque conozco su situación y no te has obligado para nada. Lo que pasa es que
entiendo que estas frases que puedo llegar a decir son fuertes y la gente puede llegar a condenarme. No, está bien. De hecho, aunque parezca mentira, uno de los videos más vistos en mi canal hizo una referencia de Metroid en TikTok y es uno de los videos más vistos en mi canal y sin embargo a la referencia yo la hice muy por arriba de lo poco que yo jugué y es uno de los más vistos. Sin embargo, hay juegos que me preguntan acá, por ejemplo, Gradius me pregunta, che, ¿Zeta, ¿jugaste Metal Gear? Sí, Metal Gear Solid lo jugué. No jugué los viejos de NES, que sin embargo sé que hay viejos. No jugué los viejos, pero Metal Gear Solid lo jugué de pe a pa. ¿Y cómo se ¿Y llama? vos, cuál es el mejor juego que jugaste en tu vida? Nómbrame 3. Tres mejores, te nombro 3 géneros distintos. De Beat'em Up, fanático de Streets of Rage. Ya, primero. De RPG, Suicoden, que ya lo tocamos en este live. Y te podría poner un FPS, un shooter, Doom, clásico. Y el 2016 también me parece muy bueno. Bueno, ya decime, de PlayStation 3 o Xbox 360, Sí. 3 juegos. 3 juegos de PlayStation 3 o de Xbox, el Batman Arkham Asylum. ¿Qué más? Mortal Kombat 9. Y voy a ir en contra de todas mis cosas. El God of War, ahora no me acuerdo bien el nombre. El God of War, Chains of Olympus, es el de Ese PlayStation. es de PSP. Bueno, En PlayStation 3 está God of War 3 y God of War Ascension. el Ascension. Mi pregunta es, ¿jugaste BioShock? BioShock lo jugué poco y nada tampoco. Lo jugué en PC, no lo jugué en coso, no lo jugué en Play. ¿Jugaste Skyrim? Skyrim jugué también, pero acá en PC. ¿Todo? Sí, lo jugué todo al Skyrim. ¿No te gustó? Sí, me gustó, pero no entra dentro de mi top. Ok. ¿Y en PlayStation 4? En PlayStation 4, de PlayStation 4 me gustó mucho. ¿Cómo se llama el juego este, boludo? Ahora estoy con los nombres. El Xenoverse 2, porque soy fanático de Dragon Ball, lo pongo. Después jugué el remake de Last of Us y el otro, el de la minita, que es mundo abierto, que está con las máquinas tecnológicas, estos que parecen Horizon. Que no jugué el Forbidden West, que lo tengo que jugar, pero el Horizon lo pasé completísimo, me pareció un juego totalmente bueno, pero que hay otros juegos mejores que el Horizon, sí. Bueno, Pero Witcher 3 no has jugado. no jugué Witcher 3. De hecho, la Play 4 jugué muy pocos juegos y los que jugué de Play 4 me los compré directamente en la PC. Los tengo directamente de Steam. Bueno, si tenés la posibilidad, es una buena chance para que puedas jugar Witcher 1. Sí. No el 3, el 1. Debes jugar el 1. Si jugás el 1, vas a ver. ¿El Red Dead Redemption no lo nombrás? ¿Por qué iba a decir el Red Dead Redemption? Porque pusiste como que para vos era mejor que el propio God of War. ¿Por qué no lo dije? Y por un tema de que me gustó más el Horizon. No sé por qué. Pero por un tema de que me gustó más el Horizon que quizás el Red Dead Redemption. Hay preguntas de Dos Pauper, ¿qué opinamos de los juegos tipo Detroit Become Human, Life is Strange y Until Dawn? Bueno, Tipo Detroit Become Human. sí, son juegos y esos son los juegos demasiado tipo película que van sacrificando jugabilidad en torno de eso, pero le da una mayor profundidad a nivel de historia y gráficos, ¿no? Porque la máquina se va creando los juegos en base a algo que ya está totalmente preorganizado, prearmado, preprogramado, distinto a que a la máquina tenga que crear en base al movimiento que vos hacés, como ocurre, no sé, en Last of Us. El Ultimate Dawn no lo jugué, pero el Life is Strange y el Detroit Become Human me gustaron bastante. Más el Life is Strange. Yo creo que bajó un poco la calidad de estos títulos respecto a la generación anterior, donde teníamos Heavy Rain, que quizás el mejor de todos estos, Beyond Two Souls, o incluso en PlayStation 2 el Fahrenheit. Y la saga de Telltale, que estaban un poco mejor, ¿no? Con Wolf Among Us. Ahora salió The Expanse, que tiene un poco de tiros, pero también de Telltale, y después, bueno, están los de Batman y esos que se fueron cayendo. No es mi gusto,
principal de videojuegos. Para mucha historia prefiero un libro, pero igual entiendo que tiene que haber variedad de géneros, ¿no? No se puede jugar siempre lo mismo. No, obvio, tal cual, tal cual. Mi recomendación Z Player es que se termine un Zelda. Me tengo que terminar un Zelda. ¿Alguno terminado para que vos digas lo terminé? Uno para poder hablar. El Zelda Minish Cap, ese y no otro, el de Game Boy Advance. Vale jugarlo con teclado. Sí. El Zelda Minish Cap 2D, Minish Cap, y en la misma Game Boy Advance, el Metroid Zero Mission. Esos dos juegos, Z, los tiene que terminar antes de fin de año. Lo voy a terminar en vivo. Antes de, no sé si en vivo. Vos jugalos, porque si te van a poner en vivo y si te vas, en el Metroid te vas a trabar y en el Zelda también. La gente te va a ver trabado, a ver que no, o pones una guía en vivo o y te va a frustrar. La cosa es que lo juegues. Más allá de que te vean jugarlo, ya el tiempo ya pasó, pero vos como ya tenés una relación con el mundo del videojuego, no podés estar al margen de eso, porque son juegos de consola. Uno puede no conocer todo lo que es el bagaje de juegos de PC o de arcades o de portátiles o de determinadas consolas. Ahora, cuando no estamos en consolas en particular, ya a esta altura y con los simuladores, hay que conocer los géneros. Y Zelda y Metroid, probablemente Z, sean las dos franquicias más grandes de los videojuegos. Junto a Mario, Final Fantasy y Metal Gear. ¿Viste como los 5 grandes del fútbol argentino? Sí. Esos son los 5 grandes del videojuego. Mario, Zelda, Metroid, Metal Gear y Final Fantasy. Luego vienen las segundas líneas, que es los que se fueron incorporando, que no son tan grandes porque no han sabido mantenerse en el tiempo de la misma manera. Castlevania, Mega Man, Contra, Dragon Quest. Luego se incorporan nuevos grandes en la era 16-bit de pelea, Mortal Kombat, Street Fighter. Luego en Play 1 se suman los grandes Resident Evil, Tomb Raider, GTA. Luego viene God of War, luego viene Uncharted, BioShock. Seguimos sumando el del Scroll, pero los primeros 5 grandes, que es el día de hoy, que cada vez que salen son una bomba en el mundo de los videojuegos, son Zelda, Mario, Metroid, Metal Gear y Final Fantasy. En la línea de Final Fantasy tenés mucho conocimiento, porque has jugado muchos RPG, has jugado ese Metal Gear Solid, te está faltando lo otro. Entiendo que uno tiene una postura con Nintendo de ser difícil de pagar y uno siendo más niño, más joven, se pone del otro lado, casi como combatiendo el capital, y después cuando sos grande querés que te paguen también. Entonces ya no combatís tanto el capital y querés que te aumenten el sueldo. Esto es lo mismo, uno va creciendo y si bien sabe que tuvo una postura nihilista, negadora ante Nintendo porque era caro y el que lo compraba eran gorditos, que le compraba a la mamá las cosas en el patio Burrich, en el shopping, que yo no podía pagarlo y son todos los hijos de puta y vale $5 alquilar el cartucho y $100 cada juego, ya pasó y hoy, gratis, con la computadora que compraste con tu esfuerzo, podés jugarlo y crecer más en cuanto a cultura de videojuego. Esto va para vos y para cualquiera. A esta altura del partido es casi necesario, obligatorio, haber terminado un Legend of Zelda o un Metroid. Uno, yo no te digo que te hagas todo el camino, son casi 20 los Zeldas, son como 8, 9, 10 los Metroids, pero por lo menos el Metroid Zero Mission y el Zelda Minish Cap, en lo posible tenerlo como cabeza de serie. Pensar ahora y seguramente vas a pasar grandes momentos. Acá dicen, para ir terminando, dice, jugué los 3 y Bacon es distinto. Los juegos de estructuras de decisión tienen mucho que ver con la dinámica del drum y el argumento. Dice Sub-Zero. Sub-Zero, sí. Joaquín dice, Minish Cash, a mí me gusta el Link Awakening Después. de Game Boy Color. Otra opción, y que conste Emilio es el experto, podría ser el Link to the Past con emulador con sonido MS1 para mayor disfrute. Lo que pasa porque no te digo Minish Cap, el Link to the Past porque es muy viejo y se te va a hacer más difícil. Entonces yo no quiero que vos por eso opines luego del juego, un juego de 1991. Yo te digo el del 2005, que es suficientemente viejo, pero tiene la estructura posterior a Ocarina of Time. Z, Ocarina of Time es el mejor videojuego de todos los tiempos. Le tengo que dedicar tiempo. De hecho, tengo una lista. Pero no ahora, porque no tenés la forma que el joystick, que no. Jugá Minish Cap primero, para tenerlo. Y después vemos, después terminás, ahora vamos a quedar en contacto, me avisás, mira Emilio, lo terminé,
y en base a lo que tenés vemos por dónde conviene continuar, si a Link to the Past o directamente a Ocarina. Si estás con Ocarina con el joystick, el mapeo te lo puedo hacer yo. Te digo, pon este botón así, pon este botón así, pon este botón así, pon este botón así, guardalo, grabá la configuración que el Project 64 lo permite y ya te queda así. Entonces, yo entiendo que eso puede complicar un poco. La parte del control, obviamente este joystick es superior al del Nintendo 64, entonces no vas a tener problema. Pero la realidad es que el mapeo de botones puede ser que haya problema. Con el Milcap no hay problema, es 2D, por eso te recomiendo ese, lo mismo que el Metroid. Sí. Pero para jugarlos. El Ocarina es el mejor juego de la historia, entonces a partir de ahí es el punto más clave en cuanto a la evaluación de los videojuegos, casi más grande que el propio Super Mario Bros. Se trata de volver a esa instancia que yo la viví en el momento en que salió, allá por 1998. Esto no es una cuestión nostálgica ni arbitraria. Los videojuegos van cambiando, van mejorando sus gráficos y lo que sea mejor está por venir. Pero lo que dio aquella vez aquel juego respecto de lo que no haya nada que objetar, o sea, no hay nada que decir al respecto de lo Ocarina of Time, pasó aquella vez y siempre le voy a recomendar a la gente que viva la experiencia, porque por sobre todos los gustos personales, por sobre todas las experiencias personales, primero nos apasionan los videojuegos, y como no voy a recomendar el que probablemente es el juego que más pasiones genera. Acá Grady dice, ¿sale segunda entrevista cuando termine el Zelda y el Metroid? No sé, eso va a depender de él. Yo no tengo problema, yo me quedé con ganas de seguir aprendiendo y escuchando porque pensaba hasta este momento que sabía algo. Usted sabe, cómo no. Lo que ocurre es que, a ver, Z, le expliqué que mi momento de conocimiento es la casualidad que me lleva a mí a tener el Super Nintendo. Por eso hoy yo doy clases de historia. O sea, casualidades que me han marcado. Recibir todas las revistas juntas o tratar de cortar con el tema de me cierro con uno, me cierro con la otra. Después, como tengo unos años más, aquella época del Nintendo 64, capaz la viste del otro lado de la vidriera de la juguetería, porque el juego salía A mí me tocó verla. $30. A mí me tocó verla desde un Carrefour, ver el Pokémon Stadium, que hoy en día es mi trauma, ver en la pantalla 29 pulgadas, porque en ese tiempo teníamos televisores con la parte de atrás, no existían los Smart, no existían los LED, y me imagino que vos venís más del tiempo de las perillas, de las teles con perillas, ver la tele 29 pulgadas ahí y ver el Pokémon Stadium, que en ese tiempo recién salía Pokémon, o sea que es una serie de anime que a mí me encanta, soy fanático de Dragon Ball, pero también tengo algo de anime, ver el Pokémon Stadium y ver los Pokémon en 3D, quedar con la boca así abierta y que te den esos 10 minutos de juego que te decía el chabón, ¿querés jugar? Como para decir, bueno, la va a comprar, el nene se va a ir emocionado y la va a comprar. Vieja, ¿me compras el Nintendo Wii? Pero vos estás loco, vos estás en predo, nene. Automático, por preguntar nomás. Porque da el coraje de preguntar. Claro. Entonces, nada, me quedé con ese trauma de decir, algún momento voy a jugar el Mario, me voy a dedicar a jugar el Zelda, y ese momento llegó hasta el día de hoy que todavía no lo he jugado, que he jugado un rato nada más. Culpa y son circunstancias, la vida sigue. A mí se me dio así, pero no puedo no contar lo que pasó. Claro. Porque mucha gente, viste, por eso yo cuando. Y esta frase es espantosa. Y tiene que ver con lo que acabas de decir. Pero no es una verdad absoluta. Yo no creo que vos no sepas de videojuegos. De hecho, de una manera, porque has jugado toda tu vida y tenés 35 pirulos. Sí. Entonces, lo que digo es que mucha gente creía y evidentemente sabía de videojuegos hasta conocer Nintendo y darse cuenta que tanto no sabía. Eso es lo que pasa. Por eso es tan importante, porque toda la base va ahí. Si el Nintendo inventa los videojuegos prácticamente, todo surge de ahí. Y después el historial indica que lo que inventan vuelve a aparecer en forma de copia. Lo hemos visto ayer en el State of Play con el Splatoon de la espuma. Claro. Lo hemos visto con el PlayStation All Star Battle Royale. Lo hemos visto con los juegos que copian a Super Smash. Los juegos que copian a Mario Kart como el Crash Team Racing. Lo hemos visto con el PlayStation Move, que es un Wiimote con una pelota de helado de colores arriba. Lo hemos visto con todas y cada una de las diferentes versiones de juegos que salen a copiar hasta el gorrito a Legend of Zelda desde PlayStation 1 con Alundra, el Mega Drive con el Soleil, el PlayStation 2 con Dark Cloud, Ico, hasta el propio Shadow of the Colossus, Darksiders, y la evolución de partir de la línea de Zelda para hacer un juego diferente, como puede ser incluso un Witcher.
Mario, que ha de su costilla sacado a juegos como Sonic, Crash, Spyro, Jackie Daxter, Ratchet & Clank, La Ardilla Conker o hasta el propio Rayman, todo surge de ahí. Cuando ellos vuelven, tienen que reinventar lo que habían hecho antes, no quedarse en los laureles. No es Independiente que ganó 5 Copas Libertadores en la década del 70. Hay que volver a salir campeón en Mario. ¿De qué cuadro sos? River. Bien, El Mario muy bien. 64, el Mario 64, tiene que reinventar el concepto de la plataforma en 3D. No es lo mismo, Z, que lo que propone Crash. Crash es vamos a saltar hacia adentro. El Mario es a dónde vamos a saltar. Ese a dónde vamos a saltar está copiado para el formato de Spyro. No es que le copian, o sea, Nintendo siempre le copian el formato. La única vez que Nintendo copió un formato es con el Breath of the Wild a Skyrim. Sí. Sin embargo, ese formato, que viste como dice el dicho, ladrón que le roba a ladrón. Tiene 100 años de perdón, sí. Entonces, tenía derecho a robar él alguna vez. No, es verdad, sí. Como Castlevania, el Lord Shadows que le robó el God of War. Y digo, perdón, yo inventé el látigo, papá, discúlpame. Vine a pegar con el látigo. ¿Quién inventó el látigo? Lo inventé yo. Perdón, esto es mío. O Tomb Raider cuando la bolsiquean Uncharted. ¿Qué hace Tomb Raider? ¿Perdón? ¿Quién me robó a mí antes? Disculpame, ¿no? Pero esto es mío, esto es mío, esto es mío. Entonces, la única vez fue, y sin embargo, Breath of the Wild en algunos varios aspectos mejora al propio Elder Scrolls 5 Skyrim. Hay una revancha, si se quiere, entre Starfield y el Tears of the Kingdom, y este año todo indica que la ha vuelto a ganar el Zelda. Por eso es que pese a que Nintendo hace 15 años que da ventaja a nivel gráficos, algo así como estar en la B respecto de los competidores, es importante conocer por qué ni siquiera esto que te estoy diciendo son los picos, porque luego vendrán muchos de los mejores juegos de la historia, como Ocarina of Time, el dúo Mario Galaxy, el dúo Metroid Prime, Skyward Sword, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom y tantos otros que se siguen destacando hasta el día de hoy en los premios de juegos de fin de año, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Ludo dice, gente, me tengo que ir a dormir, porque mañana me tengo examen. Fue un placer escucharlos, son muy crap, muchas gracias Ludo, la verdad que gracias por haberte pasado. Vamos Millonarios, vamos River carajo, y dice, acá Luke dice, no se metan con el rojito que estamos con Carlitos ahora. Está europeizado, está bien, está muy bien. Es Gracias, es verdad. Bueno, gente, nada, hasta acá la entrevista de hoy. Nada, queda pendiente una segunda entrevista. Si vos querés, Semi, me voy a jugar el Zelda, me voy a jugar el Metroid y voy a venir. Otra. Y voy a venir cargado y te voy a decir, ¿sabes qué? Ahora me voy a tomar mi revancha y vamos a hablar de Zelda y de Metroid. Y vamos a hablar de Zelda y de Metroid, Sí. que nos tengas bien frescos, porque la verdad son dos muy buenos para empezar. Si vos no estás contaminado por Zelda, porque has jugado poco o viste muy bueno lo que viste, pero tironeado el control, Sí. empecé hay que ver cómo andaba, el monitor, hay que ver todo. Olvidá lo que jugaste, jugá el Minish Cap y el Metroid se llama Cero Misión. No hay nada antes de eso. Es el de Family Game del 86 que aparece, que lo vi tu video de TikTok. Sí. Está bien. Pero me di cuenta por un dato que no había jugado mucho, pero me pareció, pero ahora me dijiste y me confirmás. Hay que hablar, la verdad. El Metroid del 86 es el que está rehecho en 2004 para ese Game Boy Advance. O sea que con ese Metroid ya está. Vos ya sabés de qué trata. Si los terminás, yo después te digo por dónde seguir. Listo, buenísimo. Acá dice que descansen, Super Metroid ha cambiado. Un placer escuchar a una persona como Emilio que calculo que dice que no revisa Revista, no revista. que no revista opiniones tendenciosas, ociosas de franquicias. Sub-Zero, lo que planteas que claro, que no digo lo que dicen todos porque es lo que está escrito en internet. Claro, claro. Bueno, y nada, yo ¿cómo se llama, Emi? Yo la verdad que tenía muchas ganas de entrevistarte porque sé que sabés, yo algunas veces te estoy lurkeando los live, veo tu TikTok y sé que sabés, sos un tipo que sabe, me llevas 10 años de carrera, o sea, 10 años de calle, de haber pateado en los videojuegos y es obvio que ibas a saber un poco más y esta entrevista me la quería tomar yo para aprender de vos. Así que nada, la verdad que excelente todo lo que aportás a los videojuegos como persona y nada, muchas gracias por estar en este humilde canal y nada, gracias a Gaspense también. Gracias a vos por la verdad que me sentí muy cómodo, gracias a tu público, gracias a la gente que viene a Tiempo de Videojuegos también.
La verdad es que me sentí muy cómodo y te propongo volver. Cuando tengas el cel de MT terminado, arreglamos mejor, arranco yo el stream mío Sí. y después hago una raid acá para que tengamos un poco más de público también. Y de paso la gente se va, que es buena gente la que sigue el canal mío y se va sumando también al Z Player, que si no nos apoyamos entre nosotros, gente. No, es verdad. Que, viste, yo siempre me gusta venir a gente que con respeto tiene cuidado sobre el mundo de los videojuegos, porque esto es con pasión. Entonces, la verdad es que cuando yo veo pasión es por eso que cedo. Gracias, gracias por ese follow. Me di cuenta de eso y la verdad es que siempre apoyar. Y a veces uno va a canales más chicos y a veces también puedes ir a canales más grandes. Y cuando canales más grandes lo aceptan a uno, siempre es un momento de satisfacción. En la Argentina no es común que un canal más grande vaya con un canal más chico. De repente yo he hablado con algunos españoles más grandes y te aceptan, como el caso de Behind the Game, por ejemplo. Entonces, la verdad es que yo siempre que pueda, contar conmigo. Es verdad, buenísimo. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Gracias a la gente por siempre estar apoyando acá. Esto fue, es y será el Z Player. Gente, nos estamos viendo. Que mañana tengan un excelente día y empiecen de 10 el sábado. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, ya empezamos el sábado, pero que lo terminen excelentemente bien. Hasta la próxima.